Buenísimos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Desde ahora y hasta las 12 y piquito. Somos Arriba el Día. Última chance le doy hoy para que se anoten en la publicación en el Facebook de Nuevo Día y participen por 2 especiales de Telebingo de fin de año que tenemos para sortear. Ya se sortearon 2, todavía no lo retiraron, y todos los que no se retiren serán propiedad de Brian, que si se gana el auto o algo no se los va a compartir. Desde ya les aviso, porque el que avisa no traiciona. Bienvenidos a la continuidad de Radio Nuevo Día, después del gran esfuerzo de Claudio Lobo remando y remando durante largos días sin su compañera Karina Taverne, ha ido hacia el aeropuerto local a buscarla, que ya está llegando luego de su periplo piojoso por La Plata y adyacencias. Mañana, que zafa, vamos a decir zafa, porque no está frío tampoco, pero sí hay viento, está algo nublado. 11 grados 2 la temperatura actual en Río Gallegos, humedad del 41%, viento de 44 kilómetros soplando desde el oeste, en este miércoles que tiene una máxima de 16 grados, chaparrones y vientos. Así que se ha despedido por un momento de nosotros el verano. Mañana habrá vientos más significativos y la temperatura mejorará respecto del viento el sábado, y respecto a la temperatura el domingo subirá un poco más. Y para el comienzo de la semana que viene probablemente esté agradable. Yo no voy a estar acá, así que ¿qué me importa? Básicamente. A partir de mañana ya no me importa ni el clima, ni ustedes, ni sus problemas. Así que a quejarse. Me alegra tanto verlo bien, doctor. Ah, mentira. Me voy de viaje. Bueno, si todo sale bien en realidad, porque vengo teniendo unas vicisitudes. Hoy, para colmo, casi pierdo el celular en el comienzo de la jornada. Digo casi porque lo perdí, pero volví al lugar de los hechos y dije, yo creo que por acá se me cayó. Y efectivamente lo tenía la chica de la panadería Imperial, de Zapiola y La Valle, así que le mando un saludo grande. No creo que esté escuchando, pero sepan que hay ahí una piba que trabaja, buena gente, que me guardó el celular y me dijo, mirá, esto venís a buscar vos. Claro que sí, ahí tengo la fórmula de la coca, sé cuánto va a valer el dólar el año que viene, tengo mis bitcoins, así que por favor, gracias por habérmelo cuidado. Dicho a través de estas hartas de estupideces, saludo a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Muy ricos sus mates, Gracias, amigo, buen día. Acá andamos todos tranqui, medio cansados. Sí, ya está, se terminó. Ayer estuvo disfrutando de la música en vivo. Sí, hasta mitad del espectáculo de... ¿Qué serían las 2:30 por ahí? No, de Ulises. De Ulises, bueno. 2:30 por ahí, una casi. Sí. Sí, se hizo largo, ¿qué terminó como a la 1:30 casi? Un poco más. 2 Bien. días. Vamos a decir que los números musicales están cumpliendo con creces en el marco del Festival de Río Gallegos, porque ayer las 2 presentaciones, todas las presentaciones en realidad, voy a ser justo, más allá de Manero y Ulises Bueno, antes tocaron de Guaso, tocó La Furia, y los dos muy bien musicalmente. Son bandas locales que dejan el ambiente listo para que venga un artista de renombre, como sucedió ayer, y la rompa toda. El clima ya estaba preparadísimo, y Manero, también Ulises Bueno, brindaron grandes espectáculos, la gente los acompañó con mucha energía y estuvieron a la altura. Manero por primera vez acá, es un hombre que no es tan conocido, que se hizo conocido en el último tiempo y que sin embargo la gente
lo reconoció y lo quiso mucho mientras estaba cantando. Lo hago parte de esta charla a Rodrigo Redondo, perdón que no lo había presentado. ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá también, medio pasado de rosca con poco sueño, pero... o con mucho sueño, con pocas horas de sueño. Pero dignos frente al micrófono al menos. No sé si frente a la cámara. Pero... Y si tienen la oportunidad de recuperar la siesta es reparadora. No, no hay siesta, no hay siesta. Pero la siesta no tiene que durar 2 horas. No, yo duermo... Bueno, cuando ustedes se van... Sí. Yo arranco a la 1 en mi turno de la redacción y entre la 1:15 y la 1 me tiro así un ratito en esta misma silla que estoy sentado y luego sigo con los menesteres. ¿Pero roncás? ¿Roncás o no? No. Va, no sé, nunca me vi despierto. Dijo Pero... el chavo, yo sé que no ronco porque una vez me hice el dormido y no roncaba. ¿Pero dormís profundo o no? Y hay veces que sí, pero no, acá cuando estoy acá descanso. O sea, lo único que me despierta es que se escucha la puerta cuando se abre, pues como que desliza contra el piso. Y ahí como que me hago el que estoy despierto, que estoy haciendo algo, atornillando algo. Hay una sola cosa que evidencia si uno durmió profundo o no, cuando uno está solo y no tiene nadie que le diga. Que es el hilo de baba que cae por el costado de la boca. Yo sé que no es agradable, pero bueno. Sí, no sé si me pasa tanto. Yo ronco como el caña en su vida. Eso con escape abierto. Sí. Pero lo negaba. Lo peor es que yo no estoy gordo. Yo lo negaba, no, sino yo no ronco. Verá, no lo querías aceptar. No. Mirá vos. No, bueno, yo solamente en ocasiones que estoy muy cansado, cuando vengo con poca hora de sueño, de un trajín largo, ahí sí, viste, cuando caes rendido que no podés ni agarrar el celular, ahí sí yo sé que voy a roncar y de hecho pasa, pero claro, es justamente el cansancio. Más allá de eso, mucha gente en esta misma situación que nosotros, levantándose a laburar, haciéndole frente al día, pero ayer habiendo disfrutado de la música, que hoy concluirá en esta casi semana que hemos tenido de shows musicales y artísticos en el escenario principal, en el escenario de la Rural, allí en el marco de los festejos del aniversario de Río Gallegos, y que ayer, reiteramos, tuvo a Emanero y a Ulises Bueno presentándose allí en una gran elección, al final, de quienes disponen justamente los artistas, porque hasta aquí todos han cumplido con creces y todos han sido del agrado de la comunidad que se ha acercado a verlos, en mayor o en menor medida, pero se están disfrutando los espectáculos. Y hoy me parece que no queda lugar a dudas que la presentación de qué personaje será significativa, sobre todo para en cuanto a la cantidad de personas que vaya a ir. Yo creo que muy probablemente se bata el récord, si es que lo hay, de gente. Y si no está establecido, porque esto viste que es medio... No, eran 170.000, no, 420.000. Pero se va a dar cuenta la gente y nos vamos a dar cuenta por las fotos que será la noche más convocante, creo que de la historia de este festival. Usted dice que hoy. Sí, sin duda. Porque qué personaje, por la alta rotación que tiene en radios, en redes y en plataformas digitales. Un fenómeno. Abarca generacionalmente. Si vos vas con tu abuela se va a saber los temas, aunque ni sepa quién es, qué personaje, ni lo haya visto el muchacho. Sí. Se va a saber el tema, porque te entra, ¿viste? Los típicos temas de alta rotación del momento que pasás por el kiosco de tu cuadra y se escucha el estribillo. Va a la pollería a comprar y se escucha la misma canción. Ves un TikTok o Instagram o lo que sea y la canción del muchacho ahí, entonces... En la cola del supermercado, claro, ese es el tema, sí. Y cada vez que en la oficina, no hay nada. Y es el típico tema que capaz que la tía no sabe quién lo canta, pero se sabe el estribillo y lo anda cantando por lo bajo, así. ¿Te gusta qué personaje, tía? ¿Quién es? No, ni idea, yo el tema lo escuché en la remisería y se me pegó. Sí, bueno, es verdad. Será así, sin duda alguna, hoy la presentación de qué personaje. Presentado qué personaje de esta mesa y presentado Brian Álvarez también, vamos a contarte algunos de los títulos de esta jornada en el 100.9 del dial. Estás en Radio Nuevo Día, programa producido por Sandro Díaz,
En la redacción a esta hora están Tony y Fernando. En redes Lorena Aro. Y en ventas María Oviedo, con quien te puedes comunicar al 1527 57 33. ¿Te acordás que sucedía hace 2 años, Brian, un día como hoy? Estábamos en nuestra salsa absoluta, porque hace 2 años la selección argentina se coronaba campeona del mundo por tercera vez. ¿Quién pudiera volver a esos días? ¿Cómo estaba justificado tomar Fernet a cualquier hora? Era como, y sí, juega la selección la semana que viene, pero maestro, no puede estar tomando ahora. Sí, juega la selección. Sí, hijo. Y bueno, era un poco así. Extrañamos esos días sin duda alguna, pero viviremos algunos mejores a futuro. Ojalá que sí. Títulos ahora sí en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Atenti que del Ministerio de la Producción ya dieron a conocer los acuerdos de precio que para las fiestas han logrado alcanzar con las distintas cadenas de supermercado. Y en Nuevo Día, obviamente, ya te lo estamos contando. Los combos navideños en Santa Cruz. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Toda la data allí en una de las notas número 1 del portal. Combo navideño en Gregorio T. Rodríguez. No es chivo esto, es para ubicarlo geográficamente bien, porque si le digo Entre Ríos y Mariano Moreno se van a quedar pensando y no. Bueno, más fácil. Turrón de maní, budín, pan dulce, garra piñada, durazno en lata y una sidra. ¿Cuánto? No, me descolocaste. 10.900. Perdón. Sí, bien ahí. Bien. Buen precio. Buen precio. A ver, pan dulce, budín, maní con chocolate, confite de maní, garra piñada, turrón. Pasaba maní. Okay. Sí. Y un nucrem que es como un mantecol. ¿Cuánto? 12.000. Menos. 9.000 pesos. 8.000. Estuviste cerca. 7.000. Esto es en la distribuidora Capipe. Muy En bien. Diarco, me voy a Diarco. El combo navideño. Un convito de esas dos cosas no llega a 20.000 pesos. Exacto, no, 10.000 más 7.000, 17.900. Claro. Combo navideño en Diarco, sidra, sin marca, budín de chocolate, Sí. confite de maní, garrapiñada de maní, pan dulce con frutas y turrón de maní. 14.000 pesos. No, men, ¿Menos? mucho, 10.000 pesos. la mitad. 7.000. 7.000. Mira vos. 6.540, son 6 Bien. productos. Ujú. Sidra, budín, confite, garrapiñada, pan dulce y turrón de maní. El precio justo de Fernando Bravo parece. Exactamente. Y un combo parecido en la Anónima, 6.350. En Carrefour está lo mismo, 6.348 en ambos. En los dos casos con marcas propias, con las marcas El Best y la Bulnes, que es de Carrefour. Así que los combos navideños ya están dispuestos. El acuerdo de precio rige desde el 16 de diciembre pasado, de antes de ayer, hasta el 3 de enero, con justamente estos comercios adheridos
Dos de ellos, la distribuidora mayorista Capipe y Gregorio T. Rodríguez, solamente se encuentran en Río Gallegos. La Anónima se encuentra en casi toda la provincia y Carrefour, creo que solamente en Río Gallegos, no sé si hay en otro punto de la provincia. Pero bueno, de última vengan a comprar acá, cuando vengan a ver a qué personaje. Buscan a Blanca Azucena Arévalo, mujer que se ausentó. Perdón, esta es de la regional, se la dejo a Rodríguez porque el bar me acaba de avisar que hay delay de bandera y se la dejo. Pero dale para adelante que tengo ahí otra en vista. Bueno. Ningún problema. Me acaban de avisar que es gol, que está habilitado el. Blanca Azucena Arévalo de Pico Truncado, 75 años de edad. Fue reportada como desaparecida tras ausentarse de su domicilio en la jornada de ayer. Y justamente piden que quien tenga información al respecto pueda brindar detalles. Siempre la línea de emergencia es el 911 o la comisaría más cercana. Por último, ayer hablamos con el gobernador Vidal en la calle en el marco de una caravana que recorrió parte de la ciudad con maquinaria vial, con unidades de flota liviana, si se quiere, adquirida para la Policía, Vialidad y Consejo Agrario Provincial. 44 unidades fueron las que se presentaron. Lo estuve persiguiendo, pero media tarde, no lo encontraba, no, está en San Benito, fui para allá, no, están en Bicentenario, fui para allá, no, están en... Y lo encontré estacionado a la vera de la Avenida Asturias. Allí justamente el gobernador Vidal hizo un repaso de varios puntos de la gestión y resaltó la importancia de la adquisición de maquinaria. Dijo que a pesar de tener 30% menos de ingresos por parte de Nación, estas cuestiones pueden ejecutarse, pueden hacerse justamente con austeridad y con una gestión transparente, sin corrupción. Así que presentaron 4 nuevas New Holland, muy bonitas, unas motoniveladoras. Muy buena marca, es de grupo, anteriormente esas máquinas se llamaban Fiat Alice, el grupo New Holland las compró. New Holland es famoso también por la fábrica de cosechadoras e implementos agrícolas. Claro, exactamente. Y en este caso, 4 motoniveladoras que serán para mejorar la operatividad de vialidad, de lo que hablaba hace un rato también Claudio con el presidente Uja. Una más, te cuento porque en el marco del aniversario de Río Gallegos, ayer, más allá de los artistas, también hubo carreras callejeras de karting, con mucha concurrencia. ¿Estuvo bueno? Estuvo lindo, estuve ahí. ¿Estuvo entretenido? Entretenido. ¿Cómo estuvo el circuito? Un circuito que iba la largada frente al supermercado que te quiere mucho, chiquitito. Sí, el de los 400. De los 400. El retome se usó el retome natural de la autovía para desembarcar en Corrientes, en calle Corrientes. Bueno, de ahí largaban sobre como quien va a dirección hacia el sur de Río Gallegos. Ajá. Doblaban. Entonces del otro lado, frente al Parque de los Dinosaurios. Exacto, frente al Parque de los Dinosaurios, prácticamente. Hacían ese retome. Iban en dirección norte de autovía, como quien va para la Lisandro La Torre. Y había una chicana bastante complicada. De hecho, muchos despistes o choques se dieron ahí. Frente a los 400 departamentos. Se volvía a tomar una curva, un curvón de alta velocidad también. Y vuelta a entrar a la autovía. Había otra chicana y la recta. Muy lindo, se entregaron premios a los chicos. ¿Cuánta categoría corrieron?
La Junior, la escuelita promocional, la escuelita de Luxtoff se llaman ahora, Sí, ¿no? sí, la escuelita Luxtoff. Por el proveedor, ¿no? De los motores. Y después la Master. Fueron los más chiquitos y Está los linda, a mí grandes, me sí. gusta la Master porque tiene Caja de cambio. caja de cambio. Sí. Muy bonita, motores Sí. 150, Mar- acelera. Martín López, el hijo de Kimba López, fue Sí. el que ganó. Mirá vos, Sí. sigue corriendo, no sabes, muy buen piloto. Muy buen kartista, sí. También estaba Sebastián Gómez, Claro, el el presidente presidente. que también corre, sí, Sí. sí. muy lindo En espectáculo. la primera carrera, Martín López, justamente como dice Nica, Matías Bravo, Carlos Díaz, el podio. La segunda carrera, Francisco Ojeda, Matías Pitácolo y Nicolás Ojeda en tercera posición. En la categoría escuela, Oliver Océs, Kiara Sí, Karina muy buena. y Teo Garay fueron los que completaron el podio. Así que lindo espectáculo. Lindo espectáculo. Que por los videos que vi, es histórico el karting callejero acá en nuestra ciudad. y yo Hacía no lo 30 tenía. años que no sé, que hacía una. Ah, yo una tengo carrera, 33, ¿no? Claro. no la vi nunca. Sí, la última Bueno, para vez. implementar un callejero así en las fechas. Sí, ¿no? la última vez habían, yo no me acuerdo, pero se había disputado en la Costanera. Claro, sí, dicen yo no. la Sí, verdad sí. que no me Lo que acuerdo. pasa es que ahora no estaban dadas las condiciones, no sé, debe ser por el piso. Ah, o- tiene desnivel el Desnivel. piso, ¿no? Se nota Sí. que el karting va como amacándose Sí. porque no es plano. No, es más, Capaz que en la costanera sí, porque el asfalto es nuevo, entonces ahí capaz que sí, podría pero ser. la macana son las curvas. Claro, ¿Dónde claro. implementar las curvas? Sí, sí, sí. El tema era que ayer a media tarde, a la hora del karting, Sí, 6 de la tarde, se había alargado a llover. sí, estaba lloviznando, estaba poniendo feo. Sí. Y la mayoría de los karting no llevaron No tienen cubierta, gomas, no tienen gomas con dibujo por lo general. claro. Sí. Tuvo en los relatos, Decían que se escuchaba el sí, estuvo, ¿cómo se llama? Como en un altavoz. Roquel, Dani Roquel. Daniel Roquel, mirá Daniel vos. Roquel. Estaba en los relatos de la carrera. Muy lindo. Cada chico, cada competidor también se llevó su medallita. Así, una linda experiencia. La gente lo pudo ver de cerca, igual, mucha gente. Karting entonces en la autovía también ayer como parte de las actividades del aniversario. ¿Era así? Regionales. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho. También tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales. En Arriba el Día. El abogado de la mamá de Nayeli tildó a la justicia de desorganizada y lenta. A casi 2 meses de la desaparición de la adolescente de 15 años, el letrado Alberto Luciani dijo que el sistema judicial ha fallado una y otra vez. Además, cuestionó los controles que se hacen en las fronteras y comparó el hecho con el caso Loan. En este sentido, el abogado expresó que es una investigación judicial muy desprolija y lenta y que falta compromiso. La causa deja en evidencia la demora del Poder Judicial y la falta de preparación en este tipo de casos, expresó. En otro orden, se refirió a Arsenia, la mamá de Nayeli, y aseguró que está pasando graves problemas económicos y que hasta el momento el Estado no la ha asistido de ninguna forma y que ni siquiera ha sido recibida por el intendente de Pico Truncado. Más información también acerca de este caso es que Nayeli está desaparecida desde el 23 de octubre pasado, momento en el que fue vista por última vez en Pico Truncado. La justicia presume que escapó con su padrastro y que habría salido del país. Además, según fuentes investigativas, a la menor la siguen buscando en el norte argentino, en Bolivia y en Perú.
Parques Nacionales quiere implementar el cobro antes de ingresar a El Chaltén. La información fue comunicada por el presidente de Parques Nacionales, Christian Larsen. Según expresó, la intención es unificar el punto de cobro en un solo lugar sobre la Ruta 41, unos kilómetros antes de ingresar a la localidad. Desde el organismo ven que de esta manera se evitaría que turistas ingresen a los senderos del parque sin abonar el ingreso, como viene ocurriendo desde el 21 de octubre, momento en el que se implementó el cobro. En este sentido, anticiparon que ya está todo definido para comenzar esta temporada y que el lugar de cobro será en la portada de acceso después del puente del río Las Vueltas. Por otra parte, el titular de Parques Nacionales ratificó que se realizarán inversiones en infraestructura con el dinero de la recaudación. En este sentido, las primeras estadísticas revelaron que por la zona norte de la villa turística se registraron 6.400 ingresos, un número notablemente inferior si se lo compara con el mismo periodo de 2023. Hay descontento entre los vecinos del Chaltén, quienes denuncian que la medida vulnera el derecho de la libre circulación tutelado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Buscan a Bautista, un niño de 2 años que fue visto por última vez en una estancia. Un nene de 2 años y de 7 meses, 2 años y 7 meses, quiero decir, desapareció ayer en las inmediaciones de el lago Gutiérrez, lo que obligó a montar un gran operativo en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Rodri, no te quiero foliar la noticia. Sí. Apareció, por suerte. Después de 17 horas apareció este niñito. Fue encontrado con vida un miércoles en la mañana. Sí. Un operativo de rescate que había comenzado por la tarde del martes, concluyó con éxito. El pequeño se encuentra en buen estado y apareció alrededor de las 15:30, había desaparecido, ¿no? A las 3:30 de la tarde cuando jugaba en el patio de su casa, ahí en cercanía de la Ruta 40. Su padre estaba arreglando el jardín y el chiquito Regresó. Sí. Impresionante. Un operativo de rescate, la participación de la Comisión de Auxilio del Club Andino, la Prefectura de Río Negro, y bueno, la búsqueda se intensificó durante toda la noche y lograron dar con este pequeño sano y salvo. Bueno, bien, gracias por la información. Noticia que preocupó y mucho, ¿no? Ha sido un año muy particular con el tema de la desaparición de los menores, después del caso Loan y en nuestro caso con Nayeli, y ahora, bueno, con este caso este chiquito que afortunadamente, bueno, se ha perdido solo, salido a caminar con su perra y bueno, y afortunadamente pudo regresar nuevamente a su casa. Así que gracias por la aclaración, vale, y es una buena noticia al fin y al cabo. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. A 2 años del título de la selección argentina. ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo hace 2 años? Saliendo campeón del mundo. No, pero ¿qué estaban haciendo en el momento del partido? ¿Cómo lo estaban viviendo? Sí, obvio. Me acuerdo de todo. Bueno. Casi me muero como 3 veces. Bueno, así que hoy importante para todos los futboleros. La tercera copa, el tercer título ecuménico se iba para la Argentina desde Qatar, después de haberla sufrido en una final que parecía resuelta en el primer tiempo. Bueno, pasaron cosas, pero no tantas, porque después aparecieron las manos del Dibu Martínez y aparecieron la calidad de los ejecutantes de los penales y Olguá Mbappé, y tercer título para la Argentina, ¿no? De alguna manera volvía la Copa del Mundo a pisar suelo sudamericano después del Mundial del 2002, que un conjunto sudamericano no levantaba la copa. Así que en buena hora, siguiéndole peleando a los encumbrados europeos en el universo del fútbol.
Te tengo una que no es tan agradable, no sé qué le pasa a esta mujer, pero siempre piensa en algo distinto, o algo vinculado a las armas, no sé. Patricia Bullrich anunció el regreso, entre comillas, del servicio cívico para jóvenes entre 18 y 24 años. El programa será implementado en conjunto con los Ministerios de Seguridad y Capital Humano junto a la Gendarmería Nacional. Brian. Esto se anunció a partir del 2025. Anda Volverá a preparándote. implementarse el servicio cívico para los jóvenes entre 18 y 24 que no trabajen ni estudien Brian. y que inscribiéndose de manera voluntaria recibirán herramientas y capacitación educativa para facilitar su inserción en el mercado laboral. Se trata de una vieja idea de esta mujer, de Bullrich, que data del año 2019, cuando era ministra en esa misma área del gobierno de el gato Macri. A todos los libertarios que están al pedo en Twitter los podrían anotar al servicio cívico. Sí. ¿Servicio cívico? Sí, servicio cívico. Qué macana que el gordo Dan está pasado de edad, Si Claro. no, con gusto le llenábamos la planilla y Ahí a hacer fila, a servir al prójimo. claro. Servicio ciudadano, una nueva Patricia Bullrich. Hablando del gobierno nacional y lo que son préstamos, enmiendas, empréstitos, la plata que se pide y después no se devuelve o que nos cuesta pagarla con creces con el hambre del pueblo. Bueno, Luis Caputo estimó que Argentina cerrará un acuerdo con el FMI durante el primer cuatrimestre de 2025. Esto es peligrosísimo. El funcionario aseguró que las negociaciones están muy bien encaminadas y apuntó que los tiempos del fondo son lentos. El Ministerio de Economía y su titular volvieron a hablar de las negociaciones que se mantienen con el FMI y aseguró que prevé que el acuerdo con la entidad financiera se renueve en los primeros meses del año que viene. Dijo, estamos muy bien encaminados. Los tiempos del fondo son lentos, pero estamos muy bien encaminados. Tenemos muy buen diálogo y estimó que para el primer cuatrimestre del venidero año vamos a llegar a un nuevo acuerdo. Esto dijo Caputo con contacto con Radio Mitre. Y además dijo que los funcionarios del FMI están maravillados con el desempeño del plan económico en Argentina, igual que en todo el mundo. Vamos. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...18 de diciembre, que se recuerda, que se conmemora hoy. En 1777 nació en Buenos Aires Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1816 y 1819. También un día como hoy nacía Bernardo de Irigoyen en 1822, abogado, diplomático y político. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902. Además fue senador, procurador del Tesoro Nacional y ministro del Interior, Hacienda y de Relaciones Exteriores. En 1879 nacía Paul Klee en Münchenbuchsee, Suiza. Fue pintor alemán cuya obra osciló entre el impresionismo y entre el expresionismo, y el surrealismo, y fue censurado por los nazis
por considerar su obra degenerada. En 1943 nacía Keith Richards, también en Dartford, Inglaterra, el guitarrista de los Rolling Stones y fundador de esta banda junto con Mick Jagger y Charlie Watts. En 1946 nacía Steven Spielberg en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, cineasta, guionista y productor de cine, ganador de 4 premios Oscar y 7 Globos de Oro, director de Tiburón, Indiana Jones, E.T., La Soldado lista de Ryan. Schindler, El soldado Ryan, Rescatando al Soldado Ryan. Banda de Hermanos, No la tengo, la película de guerra de la Segunda Guerra Mundial. mirá. No, yo de Pacífico. cine soy malísimo. Díganme si hay algún título que se me escape de Spielberg. En Ohio, ¿Titanic? en No, Ohio nació, en Ohio, exactamente. Nació en Ohio. Después con el tiempo se le pasó. claro. Nacía Boyolmi también en Buenos Aires un día como hoy, actor y director de cine argentino. 38 películas, filmó 43 ciclos televisivos. Muy famoso en la década de los 80, Boyol. Y en los 90 que hizo La Niñera, me acuerdo, ¿no? Perdón, César, es tiempo, llegué nomás, pero acá estaba mirando La lista de Schindler, un Sí. peliculón de Spielberg, Sí. Con, Jurassic Park sí. también. Mirá, Jurassic Park, se me estaba escapando. Bueno, y una que es muy muy conocida, que todas las generaciones, Tiburón también. de Sí. Spielberg. Claro, Da exactamente. miedo a los pibes. E.T., el extraterrestre Sí, E.T. esa Sí. fue una de las primeras hermosas películas de... Por esa película aprendí a andar en bici. Ah, sí. Nada, Este y a volar. ¿Cómo hacía anda en este? bici. ¿Qué más? Nacía Brad Pitt un día como hoy en Shawnee, Oklahoma, Estados Unidos. Actor, productor de cine también. Hoy se encuentra filmando una película de la Fórmula 1. Sí. Y participó, por ejemplo, ¿en cuál, Brad Pitt? A ver que vos te acordés. Ah, Brad Pitt. Brad Pitt. Sí, en una de épica de Grecia, en Troya. Sí, muy bien. Peliculón. ¿En cuál? ¿Cuál más? Y después en una película ambientada a la Segunda Guerra Mundial que es comandante de un tanque. Bastardo sin Gloria. En Bastardo sin Gloria está. También, Peliculón. pero la otra película es de un tanque de guerra. El No Club me de la acuerdo. Pelea. Gran película, El Gran Club de la película. Pelea. También ahí protagoniza junto con... no me voy a acordar Cerdos y cómo diamantes, ¿no? Cerdos y diamantes, ¿era o no? No la tengo. Me parece, no sé, soy muy malo para 7 Pecados Capitales también es otra de las Sí. películas que protagonizó. Siete pecados capitales es de principio de los 2000. La de Ocean, me dice Rolly. Ocean 12 debe ser la que estafan a un casino. La gran Sí. estafa. Esa. Exacto. Y después está la otra, la que también es bueno, La misma, que es como la secuela de esa. Titanic, ¿no? No, Titanic es DiCaprio. DiCaprio, no, yo me confundo. No, olvídate. Le Eso, mandamos un saludo al gran Rolly que está escuchando como cada mañana. ¿Qué más? Nacía Cristina Aguilera un día como hoy. En 1983 Racing descendía por primera vez a la B al perder 4-3 contra Racing de Córdoba en un partido que se jugó en el Cilindro de Avellaneda. Y es el Día del Migrante, instituido por la ONU en el 2000 para promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las millones de personas que dejan su tierra natal por razones sociales, políticas y o económicas. Y obviamente la efeméride de la jornada es que hace 2 años nos coronábamos campeones del mundo. ¿Escuchamos algo de aquel entonces? Lo que quieras, Brian. Larga, recupera Nahuel Molina rápido para Alexis, rápido para Messi. Mira, Leo toca rápido para Julián. Y va Argentina y rapidísimo para Alexis. Puede ser con Angelito. Puede ser con Angelito. Mira, Alexis se lo dio. Va para Angelito. Fútbol absoluto esa jugada, ¿eh? Pelotazo al aire, presión rápida, mal pase francés. Otamendi para McAllister, McAllister para Messi, Messi para Julián Álvarez para McAllister. En 4 toques ya estábamos en el área rival. Alexis para Di María y el golazo contra Hugo Lloris que nada pudo hacer. En el barrio, en la casa. Y así se definía En el pueblo, en la plaza. la serie de penales.
Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. ¡El mundo! Argentina, campeón del mundo. Somos todos Montiel. En esa ilusión de Potrero, en ese suelo argentino, el de Kempes, el de Di Stéfano, el de Maradona, el de Montiel, el de Messi. Somos campeones del mundo. Lágrimas eternas. Ya está. Se terminó. Argentina. Qué momento, de los más felices. De los más felices de mi Is it vida, alive? creo. Sí, Qué frialdad la de Montiel, ¿no? Para patear el penal y cambiar la historia de 40 años de sequía casi. Hay una muy buena entrevista que le hacen a Sandra Rossi, que es psicóloga, que trabajó muchos años con Marcelo Gallardo en River Plate, y que contaba que si vos ves el penal, Montiel acomoda la pelota, pita el árbitro, y antes de patear hace como un suspiro, como Sí, que como respira aire. profundo y se saca el aire y patea. Y dice que eso es un ejercicio justamente para aliviar la tensión, digamos, en el momento en el que justamente tiene que hacer frente al penal. Montiel respira profundo y que ahí emprende su carrera y patea. Mirá vos qué dato ese. Y bueno, Aplicable para el resto de la vida, digamos, para los momentos difíciles, imagino. seguramente respirar un poquito y seguir y patear. Y patear de uno. Exactamente. ¿A dónde definió? ¿Se acuerdan de qué pateó? ¿Pateó fuerte, derecho? No me acuerdo. Claro, pateó a su izquierda, digamos. izquierda. Sí, y Lloris jugó para la derecha, nada tuvo que hacer. Cruzada, digamos. Exactamente. Cruzado. Cruzó el penal y fuimos campeones del mundo. Acuerdo de precios, Santa Cruz a contramano de Nación, populismo a full, dice un oyente, ya vendrá el turrón y sidra para todos. Bueno, maestro, si usted no quiere que la gente coma No ni le turrón ni sidra controle, durante la maestro. fiesta, no sé, Debe tener plata. vaya nomás. Hay gente que Puede se opone. ser, hermano. Sí, Hay gente que se opone a que el otro coma. claro. Es Es necesario que haya un acuerdo de precios, si no, Sí. ¿cuánto va a salir aparte un turrón y un pan dulce? Tampoco no te que cobran cualquier pusieron un cosa. iPhone ahí, hermano. Claro. Eso es un oyente, que nos digan cómo se llama, Disculpe por la vehemencia con la que le contestamos, le mandamos una abrazo. Pero sí, Síganos. para todo, por lo menos en la fiesta que haya para todo, Sí. Y o para síganos, la gran mayoría. síganos escuchando. Exactamente, Muy bien. desde su radio favorita. Muy bien, muy bien. Hoy sorteamos 2 telebingos especial Año Nuevo, así que estén atentos que se van los 2 que quedan. Y a las ganadoras de los 2 primeros vengan a buscarlo, porque si no, se lo va a quedar Brian y si gana, no va a haber reclamos. Corta la bocha. Después tengo algo que contarte, Brian, en un ratito. Ah. Pero primero vamos a escuchar un poco de música. Dispone vos, lo que quieras. Si es algo que tenga que ver con las 3 estrellas, me gusta más todavía. Esto es Arriba el Día. Podés comunicarte con nosotros al 1551 60 51. Estás en Radio Nuevo Día. Suena Anybody Seen My Baby de los Rolling Stones. Vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon, and I realize that she's really gone for good. Anybody say love is gonna make it blind. But I just can't find. She just got along. See
in magazines in that place on Mercer Street. That's all I spotted her. Getting on a motorbike, looking really ladylike. Didn't she just give me a wave? Salted tears. It's 3 in the afternoon. And she, dear Sophie, has she really gone for good? Anybody say, anybody say, baby, anybody say, anybody say. Just as reach out and touch the grass. Anybody say, anybody say. The rock for everybody, all like this. Anybody sometimes I just think she's just in my imagination. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Karina Milei encabeza el cierre de año de La Libertad Avanza para escenificar unidad pese a las peleas internas. La secretaria general de la presidencia y hermana del presidente será la protagonista del mitin oficialista en un teatro del barrio porteño de Floresta. Contará con la presencia de la dirigencia libertaria, tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires. Fuerte apoyo empresarial al ajuste del gobierno. El ministro de Economía tuvo un almuerzo de fin de año organizado por la Asociación Empresaria Argentina en el lujoso Palacio Duau. Allí estuvieron, entre otros, Luis Pagani de Arcor, Héctor Mañeto de Clarín, Sebastián Bagó de la empresa Bagó, Federico Brown de la Anónima y Paolo Roca de Techint. Tiroteo en una escuela de Estados Unidos por lo menos deja 3 muertos. Otra vez Estados Unidos se ve convulsionado por un tiroteo en una escuela. Se registraron al menos 3 muertos en la escuela cristiana de Madison, capital de Wisconsin, incluido el sospechoso. Otras 6 personas quedaron heridas. Vinicius, el futbolista del año. El delantero brasileño Vinicius Junior del Real Madrid fue el más destacado de la gala que se desarrolló en Qatar. En tanto, el italiano Carlo Ancelotti fue elegido como mejor entrenador de la temporada. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
La magia de la Navidad llega con sonrisas, regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becata de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. La Navidad en familia es un tesoro inolvidable. Es un tesoro inolvidable. Crear recuerdos de los mejores y brindemos por un buen 2025. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hoy hay super pase en Arriba del Día. Están invitados a que después de las 11:30 de la mañana compartan con nosotros y el equipo de la radio una charla distendida, con análisis, tratando de poner sobre la mesa, en una dinámica de mesa redonda, los temas significativos que hacen a nuestro presente. Y vamos a estar charlando, obviamente, del año que ha pasado, Milei, Vidal, Grasso y el devenir de estos poco más de 365 días que han transcurrido entre finales de 2023 y comienzo de 2024. Así que después de las 11:30,
atenti que tenemos superpase, el primer superpase de Rodrigo Arredondo presente aquí en la radio. Y tengo algo que contarte, Brian, porque a mí a esta hora de la mañana me dan unas ganas de probar con este clima una coquita, pero no cualquiera, Atención, Río Gallegos. Llegaron las nuevas retornables de Coca-Cola a nuestra ciudad. Ahora podés disfrutar de tu Coca-Cola favorita en botella de vidrio, en su versión de 1 litro 250, o en la versión de 2 litros que viene retornable de plástico. Con las nuevas retornables cuidas tu bolsillo y disfrutas de tus comidas. Nuevas retornables de Coca-Cola, la mejor forma de ahorrar. Buscala ya en tu comercio más cercano y no olvides llevar tu envase. Esa, la tenía justito. Se suma Coca-Cola a la familia de Nuevo Día, así que estén atentos. Y para esos que añoran la coca en botella de vidrio, ya se puede conseguir en nuestra ciudad. Yo sé que hay muchos que no pueden cenar, no pueden almorzar sin su coquita religiosa, así que ahora esta versión retornable le va a permitir ahorrarse unos mangos. Muy bien, y de paso cuidar en el medio ambiente. Hacía muchos años que no volvía a los retornables. ¿Acá existía en algún momento? Yo Pero de vidrio. crecí sin coca retornable. Pero de vidrio. Mira. Llegaron a ver de vidrio de 2 litros, 1 litro y medio. De la marca competidora, digamos. De la marca competidora. No, de Coca, Ah, igual. Coca. Ah, sí, sí. de Coca-Cola igual. Y después yo lo había visto en otras provincias, la retornable, pero ya de plástico Sí, duro. en el norte sí, Sí. es tradicional, ¿no? La coca Sí, retornable. pero depende, en algunas provincias todavía sigue siendo plástico igual. Y era más accesible, no sé cómo el tema de los precios, pero yo tengo Sí, recuerdo sin duda. de ir a jugar a la canchita, ¿viste? O a la plaza con los Sí. pibes, y después cada uno ponía 50 centavos al kiosco y compramos la botellita de vidrio, ahí Sí. la Es que retornable. tiene una magia la botellita de vidrio. Es por la coca. Es por la coca, exactamente. Por el sándwich de Coca. Ahora, la coca. ahora por una coca de 3 litros se juega pierna fuerte incluso. Claro, es Coca, Pero no, papi, bueno, ya hay retornable, lo puedes buscar en tu comercio más cercano y vayan avisando, si dónde la encuentran. Yo tengo un comercio en el barrio que ¿Ya lo tiene? tiene. Sí, que la vi el otro día. Estanislao López y Brigadera. Da Vinci creo que es. Cerca Creo que de mi trabajo. Exactamente, ahí en la zona del barrio. Y también en Tres Lagos y Angelelli, hay un comercio con frutería que lo tiene el envase retornable. Mira, le mandamos un saludo al Pela, dice que hasta el aceite, cuando él era chico, hasta el aceite venía en envase retornable. Ujú. Yo crecí en la era descartable directamente, no había nada que Nica debe acordarse, dice. Sí, me acuerdo, pero del aceite con envase retornable, vos sabés que no me acuerdo. Me acuerdo que venía en envase de vidrio. Ujú. Venía un aceite que se llamaba Gallo, el tradicional patito, el cocinero. Yo soy de una nueva generación. Le mandamos un saludo al Pela. Sí. ¿Lechero? ¿Hubo lechero? No sé si acá había. No, eso no. Aguatero sí, sodero sí. Sí. De hecho, acá a la vuelta los muchachos. siguen Carbonero. vigentes. ¿Carboneros también? Sí. ¿A domicilio? Sí. Mirá. Pasaban y te dejaban canasto para calefaccionarte. Claro. Botella de 1,5 litros, me dice que venía el ¿Viste? aceite retornable. 10 de la mañana, 33 minutos. Según la grilla, tendríamos que estar estableciendo el primer contacto, si no me equivoco. Estoy repasando qué tenemos por delante. Nuevamente les recuerdo que en una hora, un poquito más de una hora, tendremos super pase acá con el equipo de la redacción del Diario Nuevo Día y de la radio. Obviamente también estarán siendo parte de esta propuesta. También la idea es poder charlar con el ministro de Seguridad, pero vamos para justamente conocer o profundizar respecto de la presentación ayer de 40 móviles o casi 40 móviles para las distintas dependencias policiales de la provincia
y las divisiones también, la división Canes, entre otras, han tenido o han renovado su flota de móviles. Así que bienvenido, obviamente, cada vez que se renueva este parque, bienvenido es, sobre todo para quienes trabajan justamente en este caso, en las fuerzas de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué te cuenta el diario Nuevo Día a esta hora, en esta jornada de miércoles? Último programa del año para mí, les aviso, así que si quieren despedirse me pueden mandar mensajes, que vamos a llorar todos juntos aquí, extrañándome, o comenzando a extrañarme. Para un poquito. Digo que justamente lo contaba Héctor Caputo, se va al FMI para ver si puede cerrar un acuerdo y que esto se manifieste en el primer cuatrimestre de 2025. No le presten plata a que después nos deja el clavo y tenemos que pagarlo. No le presten, por favor. Pero bueno, el muchacho prevé hacerse de dinero fresco para terminar con el cepo, entre otras cuestiones que tiene pendiente allí el gobierno nacional. No va a poder ser, no se haga problema, estimado, no hay ningún problema. Y a nivel nacional, las noticias pasan por medidas que toma en este caso la ex-AFIP, ARCA, que ya lanzó un instructivo para facturar en dólares y también en otras monedas. Una normativa que establece regulaciones sobre el tipo de cambio aplicable a las operaciones en moneda extranjera. Así que ya podés facturar en dólares, Brian, dejar de facturar en eso que Vos sabés que sí. ¿Le dicen peso? ¿Peso es la moneda local acá? Yo cuando llegué dije, ¿por qué no usan dólares si es más fácil? Y me explicaron ahí que peso, que 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Y me acostumbré un poco, viste, los billetes, pero me gustan más los verdes, los que están en inglés. Así que, nada, el otro día que fui al paseo aniversario, ahí obviamente le digo, ¿aceptan dólares ustedes? Sí, cómo no. ¿A cuánto me lo tomás? Bueno, tomá. $6 un choripán, $8 una barbacoa que pedí también, unos macarrones con queso. Bien, ahí qué rico. Qué rico. Bien pedo, no tengo dólares, pero dolores tengo nomás. Pero bueno, ahora van a poder facturar en dólares, muchachos. Vamos a ver a cuánto le sirve esto y a cuánto beneficia la posibilidad. Bueno, seguramente los que trabajen en el ámbito de software, de desarrollos informáticos y demás, que hay muchos argentinos que trabajan para empresas de afuera, quizá puedan hacerlo. Yo no sé si todo el mundo que cobre o que se maneje en dólares le gustaría declarar ahí en su factura que está que te van a poner el equivalente en pesos y no van a declarar nada de los dólares. Yo te aviso por las dudas que yo en dólares no quiero cobrar, yo quiero cobrar en euros. Ah, bueno, pero está habilitado. Está muy depreciado el dólar. De hecho, se ha depreciado muchísimo. Sí. Yo directamente voy a los euros, o si no, digamos, trato de cobrar en oro. Bien. Yo en una época cobraba en barriles de petróleo, pero después se me acumularon mucho y no sabía dónde meterlos. No sabía dónde, por la Cancún encima no le daba la suspensión para trasladarlo, así que tuve que comprar un barco y fletarlo nomás. Pero bueno, son las reglas del libre mercado. Nico, vos no lo entenderías porque vos sos un zurdo empobrecedor. ¿Qué querés que te diga? Pero si vos tenés que cobrarle a alguien. Mirá, se me ocurre una pregunta. Tenés que cobrarle a alguien y esa persona no tiene plata para pagarte. Sí. ¿Qué le aceptás como una moneda de cambio? Y depende del trabajo, ¿no? A ver, pobre. Si le hace una medianera, no le puede pedir el auto. Proletario. Pero capaz que si te hacen una casa completa por una camioneta, lo puedes cambiar. Pero bueno, ¿por qué no? No tanta plata, pone menos, o sea, un pack de cervezas, un vinito, o sea, ¿qué es moneda de cambio para vos? Que bueno, no me des la guita, no me puedes pagar, pero dame eso que no pasa. En milanesas. Yo creo que sería valedero. Mi trabajo, si me lo pagan, te hago un trabajo X, cualquiera, no sé. Sí. Vamos a un cumpleaños de 15 a sacar fotos, que es algo que hago a veces. No tenemos plata.
Igual, si hiciste cumpleaños de 15, no me puedes decir que no tenés plata porque sale una fortuna. Pero bueno, tu trabajo sale 15 kilos de milanesas. 15 kilos, pero tenés que tener un freezer gigante para acordar eso. 15 No kilos importa. Tengo más hambre que freezer. De peseto, ¿no? Peseto. O peseto. Sí, a mí me gusta la de bola de lomo, yo no soy tan pretencioso. Pero si viene de peseto, venga. De pollo, Lo ¿no? dividimos, sí, obviamente. Pueden ser 10 de carne y 5 de pollo. De guanaco. No, boludeces no. Carne o pollo. De sábalo. ¿Cómo joden con el sábalo? De tiburón. No, más dura la milanesa. ¿Cazón? De cazón, ¿sabés Yo qué? la probé. No, estás masticando un día y medio. No, la probé. Que era fea, fuerte, que... No, le pusieron mucho ajo y para contrarrestar. Lo mataron con el ajo al cazón. Sí, aclaro una cosa, yo hago chiste con el sábalo, pero no sé cuál es la connotación que tiene. Ni el sabor, ni tiene connotación negativa el sábalo. No. O sea, sí hay quienes lo comen, pero Pero no se come. es para pescar otro pescado mejor. Ahí va. Sí. Es carnada. Sirve más como carnada que para comerlo. Al menos en mi experiencia. Ahí está. O sea, donde hay un sábalo, hay otros pescados. Y preferiblemente son preferibles todos los otros pescados que el sábalo. Me sonó como un eslogan. Donde hay un sábalo, hay otro pescado. Sí. Me buen dato eso. Les cuento que el superpase de un ratito nada más está acompañado por Panadería Bongia. Le agradecemos a esta panadería y roticería también de nuestra ciudad que nos acompaña en el superpase con panificado delicioso todos los días, pastelería, roticería, sándwiches. En las redes sociales lo buscas como Panadería Bongia y allí conoces el trabajo de todos los días de esta gran firma local que desarrolla justamente panificados en cada mañana. Junten yuanes, me dice el Pela. Bueno, mirá, porque los chinos se vienen con todo. Así que también no sería mala tener yuanes. Yuanes también, ¿eh? No entendería ni de cuánto es. Bueno, debe tener número, no creo que esté en letras chinas, ¿no? ¿De cuánto es este? Pero puede ser, verdaderamente. Buen día, ¿ustedes están definidos como de izquierda? Digo, por los comentarios, pregunta. ¿De izquierda en qué sentido? Defínanos ustedes, maestro. Yo no me voy a definir yo no soy de ningún partido político. Yo tampoco. Inicialmente. Tengo mi propio ideario. Pero díganos ustedes de qué partido es y en tal caso, o cuál es su parámetro y nos situamos ahí según su parámetro. Y díganos su nombre también, que quisiéramos conocerlo. De centro izquierda. Yo creo que soy de... Sí, no sé. Lo que pasa es que ahí hay un tema, perdón, porque porque de izquierda podés decir sí, capaz que te reconoces de izquierda, pero no tiene nada que ver con el Partido Obrero. Ya para la pacota, sí, para el chiste, podemos hacer cualquier chiste y nos podemos chicanear de acá hasta las 3 de la tarde. Lo que pasa es que tiene que entender que hay parte de ironía en lo que decimos nosotros y otras partes que son, más ciertas. Pero digo, no creo que te puedas considerar de izquierda o de derecha por querer que el otro pueda acceder a artículos básicos para poder pasar la Navidad. Si eso a vos te hace pensar que alguien es de izquierda o de derecha, y bueno, hermano, qué sé yo, es un tema tuyo. Sí. Qué sé yo. Y bueno, y aparte que si es el mismo que por anteriormente mandó lo de la sidra y el pan dulce, yo no creo que esté mal los acuerdos de precio. No creo tampoco que sea comunista, ni mucho menos. No creo que el libre mercado le ponga el precio accesible a un pan dulce para que la gente pueda comerlo mayoritariamente. No creo que el libre mercado lo haga, ni el empresario, ni nadie que no sea el Estado, siempre y cuando en el Estado haya alguien sensible que esté atento a eso. Che, va a haber de los 100.000 habitantes de nuestra ciudad, no sé, 30.000 que no van a poder acceder a un pan dulce. Bueno, hagamos un acuerdo de precio para que esas personas, y no me parece zurdo, comunista, ni empobrecedor, ni nada por el estilo. Me parece justo. Pero además también, porque uno solamente lo piensa en ese sentido, pero también le sirve al comerciante, que entre no vender y vender algo con un precio acordado, es en un momento de crisis como estamos ahora. Y aparte es un acuerdo, no es una imposición. Claro, entonces digo, fíjate vos qué cosa, bueno.
No sé, es difícil responder. ¿Sos de izquierda, sos de derecha? No sé. Sos sensato, diría yo. Y si lo ¿Sos fuera, ¿qué sensato? problema hay? Claro, o sea. No, Sí, nunca- no, pero no. De Sensato. izquierda no. Sí. Somos ecuánimes. Un centro para la izquierda. Un abrazo del oyente. Un abrazo a Leo Méndez, que también nos está escuchando. Le mandamos un abrazo al hombre de Wake Up, que se despidieron el lunes de la temporada 2024, anunciando incorporaciones y demás para el 2025. ¿Qué me decía mi estimadísimo Brian Álvarez? Igual queremos profundizar con el oyente, que nos escriba, que nos siga escribiendo, que nos escuche, que nosotros estamos acá respetuosamente para intercambiar con él o con cualquiera. ¿Qué me dice Brian? Que hoy cumple 23 años. 23 años nada más. Billie Eilish, nacida en Los Ángeles, Estados Unidos, conocida por su primer canción a los 13 años que se llama Ocean Eyes. Pero ahora en este caso vamos a escuchar Bad Guy de Billie Eilish. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, feel don't sleep. Thank you, please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. If when you take control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing with me, but she won't sing this song if she reads all the we still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. I'm only good at feeling bad. Guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. La Navidad en familia es un tesoro inolvidable. Es un tesoro inolvidable. Crear recuerdos de los mejores y brindemos por un buen 2025. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En las cenas de estas fiestas surgen muchas dudas. ¿El celular va a la derecha o a la izquierda del plato? ¿El ananá arruina el pionono? ¿Me limpio en el mantel, el jean o la servilleta? Ya se acercan las comidas de despedidas de este 2024. Acá no tenemos todas las respuestas, pero te esperamos para compartir la noche del 24 y 31 a pura fiesta y baile. Agarrate los pantalones. Recordá evitar todas las cosas que engorden, como espejos, básculas o amigos sinceros. Vos seguís siendo vos. Nosotros te esperamos para vivir la noche de Navidad y Año Nuevo en Radio Nuevo Día, FM 100.9. Para brindar por lo bueno y por lo malo también. Felices fiestas 2024. Tu radio en la noche de Navidad y Año Nuevo. Festejando la Navidad y el Año Nuevo con esperanza. Es sinónimo de que la alegría nunca termine. Felices fiestas. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Claro que sí, estimado Brian. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de miércoles, en mitad de semana. Le mando un saludo a Pipi, presidente del Club Urbano, que estaba escuchándonos atentamente. Le mando también saludo a Caro, que estaba escuchándonos desde alguna dependencia gubernamental. Y obviamente a Leo, al Pela, que estaban escuchando temprano. A Adrián también, que es el oyente con el que estábamos intercambiando anteriormente, que le mandamos un abrazo y gracias por escucharnos. En este caso, en esta ocasión, en este momento, recibimos a Lorena Cedrés, que es gerenta comercial de UDEM,
y empresa que ustedes ya conocen, histórica de nuestra ciudad y que amplía y renueva su cartera de servicios, por lo cual está aquí para contarnos justamente algunas de las novedades que UDEM ha implementado justamente como parte de sus servicios. Bienvenida en principio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, por suerte. Estuvimos charlando un rato antes de la previa, siempre nos gusta conocer como un poco más de respecto del invitado, del ámbito al que pertenece, y en este caso estábamos hablando de UDEM, que es una empresa nacida en nuestra ciudad, pero que hoy ya tiene un rango de desarrollo regional, podríamos decir, y que justamente ese desarrollo lleva a innovar, y en materia de salud los tiempos han cambiado, sobre todo imagino después de la pandemia, y la dinámica justamente de las prestaciones también, porque las necesidades de los usuarios, la disponibilidad del tiempo, la digitalidad, ¿no?, como intermediación, genera otras posibilidades y es parte justamente del camino que ustedes han emprendido, ¿no? Sí, bien lo dijiste. Bueno, muchas gracias por recibirnos. La idea de poder estar acá o de estar acá es un poco comentarles también esta renovación que UDEM trae para la comunidad, para todos nuestros afiliados. UDEM es una empresa, como bien dijiste, es una unidad de emergencias médicas que ofrece servicios de atención médica domiciliaria en la ciudad de Río Gallegos, desde hace ya 34, vamos a cumplir 35 años acá en Río Gallegos, y un poco lo que a partir del viernes vamos a traer es un poco la renovación de nuestro modelo prestacional, ¿no? Actualmente nuestros afiliados venían teniendo un plan de servicios, que era un plan de servicios único. La idea es poder sumar una diferenciación de planes con por ahí cuotas también más accesibles al bolsillo de la gente. Y principalmente también traer o poner a disposición a la salud todo lo que tiene que ver un poco con modernización, ¿no? Digamos, con tecnología, ¿no? Estos planes, si bien todos los afiliados que hoy estén en cartera actualmente a partir del viernes van a tener el plan más alto, que es el plan Premium, van a seguir pagando el mismo valor de su cuota mensual, pero lo que van a tener a disposición son más servicios, más beneficios, y se suma esto que yo decía de la tecnología. Se va a sumar una plataforma, digamos, que se llama UMA, en el cual lo que permite es que los afiliados, aparte de poder pedir o de poder solicitar el servicio médico a domicilio por una emergencia, una urgencia o una consulta menor, tengan la posibilidad también de poder realizar, en este caso, atenciones médicas online a través de una plataforma que se llama UMA, para cuestiones menores, y también va a estar la opción, que esto me parece también súper importante, más que nada porque en la ciudad de Gallegos a veces tenemos una escasez en cuanto a la posibilidad de sacar turnos con especialistas. Va a haber una opción también de tener turnos con especialistas online, con más de 19 especialidades, psicología, psiquiatría, neurología, dermatología, ginecología, endocrinología, bueno, muchas especialidades en las cuales a veces los que vivimos acá en Gallegos nos encontramos por una cuestión de que está saturado también, o los médicos que están o los especialistas van a poder tener estas atenciones médicas a través online con distintos tipos de especialidades, ¿no? Eso también va a ser a través de la plataforma UMA. Obviamente que el servicio de emergencia médica, tanto para emergencia, urgencia y consulta menor en el domicilio, va a seguir estando. El afiliado va a poder seguir contando con la ambulancia en el domicilio, pero está esta otra opción que no solamente, aparte, como decía, trae tecnología, sino también una rapidez, algo inmediato, ¿no? Una atención médica inmediata. Esto lo venimos elaborando ya hace bastantes meses. Es una renovación, es un nuevo modelo. Creo que es algo que los afiliados también lo venían esperando. Van a haber beneficios, se van a sumar también al Club UDEM, que es un club de descuentos en comercios, en el cual vamos a sumar otros tipos de comercios. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Poder brindar un servicio de mejor calidad, con más opciones, con tecnología, que es esto que vos decías, que hoy se está poniendo muy, digamos, de manifiesto ya en emergencias médicas a nivel nacional. Muchas obras sociales y prepagas también lo utilizan, y es un poco lo nuevo que se viene en lo que tiene que ver con la salud, ¿no? En el caso de esta consulta online a través de UMA, de la plataforma, ¿no es con un bot, es con
digo, una videollamada con con un médico del otro lado. Exactamente, es un médico, la persona va a poder en primera instancia registrarse en la plataforma por única vez, después directamente ingresa con su usuario y su contraseña. Hay dos botones, uno que es guardia online y otro que es especialistas online. Si es la guardia online, es la atención, digamos, de la consulta menor, lo que llamamos, no sé, tos, fiebre, cuestiones menores, rápida, en forma rápida, en el cual le hace ciertas preguntas un poco para que perdón, el médico pueda evaluar o ya sepa del otro lado cuáles son los síntomas que tiene el paciente, y pasa como una sala de espera, que generalmente es casi inmediata, en el cual en un momento dado, cuando ya el médico lo atiende, aparece del otro lado, a través de una videollamada, te redirige a una cámara y vos tenés la atención médica con el médico, digamos, con la cámara, ¿no? Abierta, por decirlo. Perdón, y entonces la receta digital te la entrega en el momento porque va funcional y te vas a la farmacia. Exactamente, el afiliado va a tener la atención médica online con la persona, obviamente el médico le va a hacer ciertas preguntas, va a hacer una consulta, depende de lo que tenga la persona, y en caso que el médico le tenga que recetar, ya sea una medicación o algún estudio que necesite hacer, la aplicación tiene una parte donde esa atención después queda registrada y el afiliado va a poder descargar ya sea la receta electrónica o digamos, lo que le mandó, ¿no? Ya sea un estudio, una ecografía, una resonancia, lo que sea, también la puede descargar. Queda el registro en el historial de cada afiliado. Es como una aplicación muy parecida a la que se utiliza para los bancos, te queda todo como registrado, en este caso queda la atención médica, así que la persona va a poder tener una devolución de lo que el médico le dice, como la historia clínica de la atención médica, y también va a tener la opción de lo que tiene que ver con la receta, con la medicación y con los estudios complementarios que le da, ¿no? Lorena, yo te quería preguntar, porque esto seguramente es parte de un estudio de mercadeo previo que han hecho, también de sondeo entre todos los clientes. ¿A qué rango, qué cantidad de afiliados pretenden llegar también, ¿no? Con esto. No, muy buena tu pregunta. Nosotros tenemos ya un padrón de afiliados desde hace muchos años, que es bastante dinámico, porque tiene que ver con a veces las necesidades. Si bien acá en Gallegos en Salud sabemos que bueno, tenemos a disposición para algo inmediato las guardias, tanto sea del hospital, de lo público o de la clínica privada. En segunda instancia estamos nosotros, que somos los únicos que hacemos atención médica domiciliaria, ¿no? Sí. Nosotros lo que pretendemos y un poco lo que decís, el estudio que hemos hecho, es la necesidad un poco que durante todo este tiempo también se ha puesto de manifiesto por parte de nuestros afiliados. La idea es poder que todos puedan estar protegidos, ya sean los distintos planes, en el cual van a tener una diferenciación de cuota, y que todos puedan acceder a esto, ¿no? Claro. Afiliados que por ahí durante todo el transcurso de estos años, por alguna cuestión económica, no han podido seguir sosteniendo la cuota mensual, hoy con una cuota menor y también teniendo servicios, puedan acceder al tener el servicio UDEL. Obviamente que nosotros queremos llegar a todos a las personas que Todos los grupos viven en etarios, Río digamos. Gallegos, exactamente. Hace muy poco, y esto está bueno también que lo mencione, nosotros ampliamos el ejido urbano para, digamos, los barrios que estaban más alejados, que en un primer momento, obviamente nuestra ciudad se Radio fue... cobertura, digamos. Exactamente. Nuestra ciudad se fue ampliando en el tiempo, digamos, ¿no? Con distintos barrios. Hoy tenemos barrios muy grandes, mucha gente viviendo. Nosotros obviamente nos tocó hacer toda una cuestión que tiene que ver con la parte de logística y la parte, digamos, de poder prestar cobertura, la parte operativa, para poder llegar a estos barrios, ¿no? Porque eran barrios que por ahí, cuando necesitaban una ambulancia o algo, no se llegaba, también por la abnegación de las calles, por las zonas, las distancias. Ya desde hace unos meses, este año, empezamos a ampliar y llegamos a todos los barrios de Río Gallegos, prestando el servicio de emergencia médica, ¿no? Eso fue lo primero que vino, mientras que desarrollábamos y elaborábamos este nuevo modelo prestacional, ¿no? Así que esto está bueno decirlo porque, bueno, por ahí muchos no lo saben, y llegamos, como por ejemplo Barrio San Benito, Aires Argentino, Barrio Los Álamos, no sé, Virgen del Valle, Barrio Santa Cruz. Bueno, la ciudad se ha ampliado mucho y, bueno, nos hemos preparado para poder llegar, ¿no? A cubrir estos eventos. Me imagino que hay mucha expectativa con esta plataforma, con UMA, y también preguntarte cómo ha marchado este 2024 para la firma, para UDEM, en cuanto a lo que es el servicio de atención y también la proyección más allá de UMA que hay en distintos
aspectos o sectores de cobertura, ¿no? No, sí, por supuesto, el 2024, bueno, venimos de años, ustedes lo saben, muy duros. La pandemia nos puso un poco de manifiesto y nosotros éramos parte de la salud. Entonces, nosotros ahí un poco habíamos comenzado con la telemedicina. La gente aceptó mucho más esto con el tema de la pandemia, de que todo sea también online. Muchas veces no querían recibir a la tripulación porque obviamente éramos un foco, digamos, de contagio. En ese sentido, como que se avanzó muchísimo. Y realmente luego, después de esos 2 años duros que tuvimos, 2020-2021, se empezó a trabajar sobre poder brindarle a la comunidad un servicio de calidad, un servicio en el cual puedan tener una cobertura más allá de las obras sociales que tienen. Este 2024 para nosotros, este lanzamiento, un poco respondiendo a tu pregunta, es muy importante. Porque imagínense que UDEN es una empresa que siempre prestamos un único plan y tener esta diversidad de planes es súper importante. Creo que es algo que los afiliados lo venían pidiendo. Para nosotros también, a ver, no estamos ajenos a todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Sí. Porque esto UDEN no deja de ser, obviamente, una empresa privada en el cual el afiliado paga un costo mensual, ¿no? Por tener el servicio. Entonces, hemos pasado por distintos, digamos, estados como todas las empresas, pero tenemos una proyección muy buena para lo que vendría a ser todo este próximo 2025 con esto. Creemos que la gente le va a servir, lo va a absorber para poder tener más servicios. Aparte, es importante también que no vamos a modificar la cuota y la idea es esa, ¿no? Porque a veces cuando uno incorpora nuevos beneficios, nuevos servicios, inevitablemente tenés que lo terminás, digamos, poniendo sobre la cuota mensual. La idea de esto y de poder hacer esto es que no sea así, que el afiliado no sufra una variación, que tenga el plan más alto y que se le sumen estas cuestiones, entre ellas, como le dije, UMA. Otra de las cosas que se suma al plan, que no estaban, es autoprotegido, hogar protegido. Se suma también la extracción de sangre a domicilio sin cargo. Bueno, se suma también un seguimiento que se va a llamar UDEN Te Ayuda para aquellas personas que tengan una atención de emergencia o urgencia, digamos, hacerle este contacto o el seguimiento post-atención, ¿no? De cómo se encuentran, que si bien nosotros teníamos ya hecho un control de calidad haciendo una encuesta, esto tiene que ver más que nada con la parte, digamos, médica de la atención en sí, ¿no? Así que bueno, se suman bastantes beneficios, también va a haber descuentos en tratamientos kinesiológicos, se suman varios servicios que hoy no están y que el afiliado no se le va a modificar el valor de lo que abona, ¿no? Sumado a la plataforma que les comentaba. Además, estos tiempos donde tenemos tantas tareas, ¿no? Imagino que esta opción digital, para muchos, por ejemplo, que entiendo que generacionalmente hay un segmento etario, los adultos mayores, que por ahí prefieren, ¿no? La atención in situ, pero para nosotros, ¿no? Que tenemos los tiempos acotados, o que por ahí ir a una cita médica en el medio de una jornada con otras cosas un poco te trastoca la rutina. La posibilidad de hacerlo online es óptima, ¿no? Porque además está demostrado que funciona, digamos, no es que el doctor te dice te pasa tal cosa por tal cosa o por esta razón y no tiene nada que ver. Por lo general los síntomas responden a algo que es subsanable, ¿no? Totalmente, por ahí, como vos dijiste, por una cuestión generacional, a las personas más adultos mayores son las que por ahí más les cueste por ahí aceptar o tener la atención médica online, ¿no? Pero apostamos también que hay un rango etario en el cual les es más práctico, por decirlo, ¿no? Para estas cuestiones menores. Y también yo creo que va a ser un proceso de aceptación y también no hay que dejar no hay que descartar que también van a seguir teniendo, bueno, aquel que no quiere hacerse esta atención a través de la plataforma online, está la opción de que va el médico a su casa como lo venía haciendo, ¿no? También igual está esto de los especialistas online, que sacás un turno como sacás un turno para ir a un consultorio, digamos, o sea, que está buenísimo eso, que lo van a poder hacer de forma online, que hoy no lo teníamos, y que se incorpora a través de la plataforma UMA, ¿no? Digamos, o sea que yo creo que va a ser un tiempo de aceptación, va a ser un tiempo de acostumbrarnos, y creo que después cuando uno vea la practicidad de este tipo de atenciones,
va a ser algo un poco del boca a boca, ¿no? Ujú. Y cuando Algo- sí, Perdón, adelante. algo que quería mencionar importante, porque la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una atención online, ¿no? En el cual yo puse que tengo tos, fiebre, bueno, varios síntomas, y el médico cuando me atiende, puede pasar que a razón de los síntomas que tenga el médico pueda decidir y sugerir que tiene que tener una atención presencial. O sea, que esa también está la opción. Recuerden que la atención online es únicamente para las cuestiones menores, pero si en esa atención con el médico considera de que acorde a lo que está hablando con el paciente, tiene síntomas que considera que sería ideal que un médico o una ambulancia, un médico vaya en forma presencial, se va a disparar también esa opción post, digamos, atención médica online, ¿no? Perfecto, es un complemento entonces. Exacto. Lorena Cedrés, gerente comercial de UDEM, visita Radio Nuevo Día, nos cuenta respecto de la segmentación de los distintos programas o de las distintas rangos de prestaciones que habrá, que justamente establece UDEM, y además la novedad de en cuanto a la telemedicina que justamente implementa esta firma líder, no solo en nuestra ciudad, sino en toda la región. Muchísimas gracias por tu visita, ha sido un placer conocerte y esperamos verte dentro de poco contándonos el éxito que ha sido esta implementación, la innovación en este sentido. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Les voy a dejar un teléfono para todos Sí, los afiliados. y redes sociales. Sí, redes sociales y todos los afiliados que quieran consultar con respecto a todo este nuevo modelo prestacional o que tengan alguna duda, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono al 2966 34 63 56 o a nuestras líneas 425-815, que es el conmutador general, ¿no? 426-815. 425-815. Ah, 425. Y si no, el celular 2966 34 63 56. Perfecto. Y si no, atienden aquí en Si el no, edificio de estamos en Belezarte. el edificio de Vélez Sarsfield 630, en el horario de 9 a 17 horas, de lunes a viernes. ¿Y redes sociales? Redes sociales, sí. UDEM siempre está el Instagram, y si no, UDEM el Facebook. Perfecto, no le faltó nada. Si le seguíamos preguntando, iba a seguir respondiendo, porque conoce integralmente de lo que está hablando de su firma. Así que ha sido un placer poder charlar contigo. Te esperamos Gracias, en el chicos. futuro. Felices fiestas para todos y un nuevo año excelente para todos. Igualmente, y Gracias. pórtense bien, así no tienen que estar llamando a UDEM en el marco de las fiestas. Lorena Cedrés pasó por Radio Nuevo Día, son las 11 de la mañana, 11 minutos. La hora espejo para Brian, que significa, después veremos qué significa. Escuchamos un poco de música y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta radial. Tengo y yo solita me mantengo. Pa' donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso y no pido permiso. Cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha, cha, cha, para mis muchachas que se sueltan el pelo, que le meten sin miedo, que esta canción le cae como anillo al dedo. Para mis muchachas, cha, cha, mis muchachas. Oh. Soy solo una cara bonita. Tengo fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca, con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Sentida, con mi antojo estoy comprometida. De mi sé que soy una tirana luminosa. Me he nacido con las uñas afiladas. Son mis muchachas las que siempre responden, las que no preguntan ni le caen donde. Para las que saben cómo son y no les cabe que les den indicaciones. Ey, tú no nos conoces, así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues, papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha, cha, cha, para mis muchachas, ya, que se sueltan el
como Aníbal Lerdo. Cuando estoy llorando, me clavé y no. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. ¿Quién es Diego Kravetz, el número 2 de la CIDE? Es un hombre de Macri que hasta hoy se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Se presentó ante la justicia socio de Quaider, dueño de la camioneta en la que se trasladaban los $200.000 a Paraguay. Se trata de Daniel González, empleado de la Biblioteca del Congreso. Esta mañana fue la Fiscalía de Concordia donde se investiga una de las causas. Noticias al instante. El Congreso de Estados Unidos quiere prohibirle al Pentágono mencionar la cifra de muertos en Gaza. A 14 meses del ataque de Hamas y el inicio de la respuesta de Israel, la Cámara de Representantes aprobó la National Defense Authorization, que entre sus más de 1.800 páginas se esconde la prohibición de citar la cifra oficial de fallecidos en Gaza, que la ONU, medios y ONGs dan por válida. El once ideal del fútbol masculino, según FIFA: Dibu Martínez al arco. En la defensa, Saliba, Díaz, Rüdiger y Carvajal. En el mediocampo, Toni Kroos, Rodri y Bellingham. Adelante, claro, Vinicius Jr., el androide Haaland y el joven Lamine Yamal. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La magia de la Navidad llega con sonrisas, regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente?
Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. La magia de la Navidad está en la suma de pequeños instantes que hacen grandes estos días. Te enviamos nuestros mejores deseos para un año nuevo lleno de sonrisas. Brindemos por un gran 2025. Distribuidora Tía María. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Somos cada vez más los que elegimos vivir retornable y cambiar algunas costumbres, como la de encontrar un lugar en casa para que los envases retornables vacíos estén siempre a mano, o la de acordarse siempre de llevar uno al salir de casa. Cada vez somos más los que elegimos tener un mundo más sustentable. Coca-Cola. Vivamos más retornable. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. El árbol de Navidad brilla con luz y esperanza. Ilumina tu vida. Cerremos esta etapa de la mejor forma. Juntos.
Juntos, Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. La agencia de rifas Héctor Raúl Barragán y todo su equipo de trabajo les desea una muy feliz Navidad. Y brinda con ustedes por un 2025 lleno de buenos momentos. Muchas felicidades. Atención, comercios. ¿Sabías que Papá Noel también trae regalos para ustedes? En DM encontré el secreto para llenar los arbolitos. El sistema de cuota diaria es mágico. Con DM y cuota diaria, llevas todos los regalos al arbolito sin esfuerzo. Diciembre es mágico con DM. Fácil, accesible y pensado para vos y tu negocio. Con DM todos terminan felices el 2024. Forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. La Nochevieja llega con promesas y sueños. Despedite del pasado con gratitud. Bienvenido al futuro con alegría. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul. En la noche me la paso TV. Trueno. Los Auténticos Decadentes. Airbag. Ulises Bueno. Que no digan mentiras sobre Emanero. y una sinvergüenza. ¿Y qué personaje? Con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. Mientras Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera.
Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados, de 15 a 20, con las más variadas propuestas para vos. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales, de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, sahumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwich y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado.
Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Estás en Arriba al Día y esto es el Super Pase que instituimos un miércoles al mes durante, bueno, sobre todo la última parte de este 2024 y en el cual, bueno, vamos analizando un poco el presente y sus vicisitudes, las implicancias de todo lo que va aconteciendo, sobre todo en materia política. Y en este caso vamos a tener a dos de nuestros compañeros siendo parte de esta propuesta. Aquí en la radio han llegado los representantes, los exponentes de la Noche Imberbe. Cacho Álvarez y Tony Villanueva se suman a esta charla distendida para justamente intercambiar respecto del aquí y ahora. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo le va, Cacho? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda Rodrigo? ¿Cómo anda Héctor Mancilla? Todo bien, andamos. El comendatore, Brian, Julián, y primera vez que uso este micrófono. Sí, así que acá un poco porque... Sí, ¿no? Sí, fuerte. Cuesta, pero pero es el mejor ¿no? Para mí. ¿Te escuchás como Rodrigo? ¿Sí? ¿Tanto? Sí, me está diciendo la gente. Saludos para todos, Juli, Tony, Rodrigo, flamante incorporación sobre el final del año de Arriba al Día. Antes del cierre de pases, del libro de cierre de pases. El libro, claro, sí, viste ese mercado invierno que dice. Claro. En el hemisferio norte, ¿no? Acá sería mercado de verano, Brian
Y Héctor Mancilla, que hacía rato que no lo veía, ya lo extrañaba. A la tarde lo extraño, Anica, es una cosa increíble. Pero bueno. Perro de pelea, Sí. No, pero nos llevamos bien con él. Y a Luciano, que me dijeron que está con dolor de garganta, así que no va a poder estar, porque iba a estar Luciano Padín, un querido colega, compañero también de laburo, así que un saludo para él. No sé, el motivo de la convocatoria, Tony. Creo que era hacer un top de música, no, mentira. No, tenemos que hablar de otra cosa, lo que no hacemos en la noche imberbe. Sí, o que hacemos, pero muy a la pasada. Sí, claro, lo hacemos muy de pasada, como decís vos. A ver. Y la consigna es año, ¿no? Año de Vidal, año de. Es muy. Sintetizar sería. No es nada fácil. Tampoco hay demasiadas cosas, me parece, en algunos casos. Te dejo la palabra para Grasso. No, sí. Yo lo que iba a decir, en realidad, lo de. Venía hablando de récord, ¿no? Lo que está pasando con el paseo ahora, hoy justo un día de mucho viento, simplemente una anécdota de la pasada. Hay algunos recaudos que parece que se estuvieran tomando con el escenario porque se está viendo, observando que está levantando el viento y va a ser justo fuerte. El último día de presentación. Exacto, justo el último día. Mañana ya es el cumpleaños de la ciudad con los actos protocolares. En realidad hoy después de las 12. Correspondientes, claro, sí, perdón. Después de las 12, el 19 de diciembre. Y bueno, pero ha sido hasta el momento el corolario de. En realidad no primer año de gestión, porque ya sabemos que Pablo Grasso está en su segundo mandato. Y Son 5 años. En ese sentido yo creo que ha mantenido, digamos, en este año lo que venía haciendo, potenciado sobre todo en algunas áreas como la Secretaría de Gobierno, con la incorporación de la colega Sara Delgado, que le ha dado ahí una impronta, digamos, y bastante controversia también, sobre todo por sus declaraciones y discusiones, ¿no? Y ese debate que ha armado en redes también muchas veces con algunas autoridades del gobierno de la provincia, que no lo tenían otras autoridades, Pablo Grasso. Pero después, con relación al tema de las obras y todo lo demás, mucha gente habrá visto que eso se ha quedado bastante quieto. Sí se ha sostenido el tema a nivel personal, el tema de las paritarias se han mantenido, digamos, dentro de todo, y esto cada cual se va a querer llevar su tajada, su parte, ¿no? Pero Pablo Grasso ha sido, junto con el Sindicato de Empleados Municipales, lo que han ido llevando, digamos, el ámbito de las paritarias casi de taquito, se podría decir, sin digamos, con un pacto de no agresión que se mantiene, de alguna manera. Alguno me dirá, tampoco hay razones para que eso ocurra, porque dentro de todo se va, de alguna manera, manteniendo, digamos, a la medida que va subiendo la inflación, se ha ido, de alguna manera, compensando con el tema salarial, pero en obras no se ha visto lo que se ha visto en otras épocas, y esto sí está atado específicamente a los fondos que todos sabemos han sido coartados por el gobierno nacional y también por la provincia, y que la municipalidad no ha dejado de pasar, ¿no? O sea, no lo ha dejado pasar. Tanto es así que en sus carteles o en carteles de muchas de esas obras que han quedado paralizadas ha quedado bien señalizado, es decir, esta obra está paralizada por gobierno nacional, esta otra por gobierno provincial, y eso se ha generado como una especie de guerra ahí urbana entre carteles que tienen que ver con eso. Y después, bueno, lo que la gente seguramente está pidiendo a gritos, que todos lo sabemos, con esto cierro, Tony, como parece una entrada, el tema del asfalto, que es algo que evidentemente a todas las gestiones, no solamente este gobierno municipal, sino a todas las municipalidades de la provincia de Santa Cruz le cuesta horrores poder conseguir debido al costo del mismo, pero que ayudaría y contribuiría muchísimo a seguramente que la gente esté un poco más conforme, si se quiere, de lo que está, si es que hay algo de eso, ¿no? Sí, lo que me parece que políticamente lo que Grasso lo mínimo que tiene que hacer, me parece, es aspirar, obviamente, ya hizo declaración hace 2 días, tirando para 2027, quiero decir. Sí. Una casi directa, no indirecta, diciendo cuando seamos gobierno va a pasar esto. Me parece que lo que tiene que hacer es hacer lo que está haciendo, lo mínimo, y esperar que a Vidal le vaya mal para poder ser gobernador en 2027. ¿Por qué estamos hablando ya de esto? Y porque el año que viene, este año, 2025, son elecciones intermedias, porque el primer año de Vidal, y ahí yo lo meto a Vidal, el primer año de Vidal no fue, en mi opinión, ultra subjetiva, para nada buena.
Al contrario, no, creo que los que lo votaron no esperaban esto, esperaban otra cosa. Pero también es verdad, y hay que ser honesto, no necesitas mucho para mejorar los últimos años de la gestión de Alicia Kirchner. Ese es otro punto. Ahora, cuando vos tenés un programa de 10 puntos que vas a llevar adelante, vos decís, bueno, el primer año no lo podés llevar, está bien, pero tenés en cuenta de que algunos puntos lo podés más o menos concretar. Y no es así, y terminás haciendo las mismas cuestiones, como lo decíamos la otra vez cuando hablamos con Juli, cuando hablamos, justo cuando hablé por el documental del Hola a Todos. Sí. Ahora se lo ve a Vidal un fin de año realizando una caravana, tratando de imponer algo de lo que es un paseo, obviamente, porque es graso. Que no le veo mucho sentido. El kirchnerismo también hizo caravana, también lo hizo Peralta, hay que recordar, no es nada nuevo. Haciendo las mismas cuestiones que hacía la anterior gestión, esperando con denuncias que no se sabe qué ha pasado en la justicia contra la gestión de Pablo Grasso, cuando él era funcionario del IDU, no me acuerdo el nombre. Exactamente, sí, presidente. Presidente, y que no digo que sea inocente nada, digo con un montón de denuncias que no se sabe en esa y otros entes qué va a pasar. Que por lo pronto ha sido mediático. Que ha sido mediático. Medidas que no han tomado y que se han quedado en lo mediático. Por ejemplo, se hablaba de un cambio en la justicia. No, esto no pasó en el tribunal. Un cambio, obvio, es un poder autárquico, obviamente, pero se hablaba de empezar a ver una reforma. No pasó nada. Y termina para mí con una medida judicial en contra de Baldoco, mostrando esto. Y del otro lado están esperando, nada más tienen que esperar que le vaya mal, porque es así, o que no le vaya tan bien, para dentro de un par de años ya sean las elecciones. Me parece que no es difícil el camino que tiene Grasso en este sentido, sí es muy difícil el que tiene Vidal, con declaraciones de ayer, similares a las de la anterior gestión, con los docentes, otra vez lo mismo, poniendo a los docentes o al gremio como el enemigo, y diciendo lo mismo, que no hay que hacer paro porque los que sufren los chicos, es el mismo discurso, así que no hay demasiadas diferenciaciones en ese sentido, ¿no? Chicos, esta pregunta es para los dos. ¿Ustedes qué les parece? ¿Como que ha cansado a la comunidad o a la sociedad santacruceña, y en específico acá lo de Río Gallegos, este fuego cruzado entre dialéctico y verbal entre funcionarios municipales y funcionarios provinciales, acusándose y hasta intromisiones? Esto me parece lo más, por así decirlo, intromisiones del propio vicegobernador para con una asunción o con una cambio de autoridades en el Consejo Deliberante, que es parte más de este fuego cruzado. Es uno que me parece que deja como desprolijo a ambas gestiones en este 2024. Y queda de manifiesto algo que creo yo que la gente no quiere ver, y es que se estén peleando entre ellos, porque lo que la gente está buscando son soluciones, respuestas a un montón de necesidades y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero creo que la inercia del gobierno de Grasso y eso de saber jugar en el barro, lo tiene muy aceitado, digamos, ¿no? Sí. Lo tiene muy aceitado, y no porque lo haya sido en los 4 años anteriores, simplemente porque ya hay gente de política de hace muchos años, la mayoría de ellos, sobre todo Pablo Grasso y Diego Robles. Y en el caso de Vidal es un recién llegado a la política de gestión, y evidentemente que no es lo mismo manejar, esto parece una obviedad, pero no es lo mismo manejar un sindicato que manejar un gobierno de la provincia. Digamos, las formas no deberían ser iguales, porque digamos, el destinatario al final es la comunidad en general. Es decir, el hecho se confunde en estas cosas cuando, por ejemplo, sale Vidal en esta caravana que hizo, que por ahí una persona como Pablo Grasso la presenta de una determinada manera, y decir, bueno, otra vez con esto, lo presenta Vidal y ya causa otro tipo de ruido, pero tiene que ver con los años de gestión, tiene que ver con los años de hacer política. No estoy hablando de esto, qué impacto pueda llegar a tener la gente, capaz que el nivel voto es lo mismo, cómo lo siente la gente, cómo lo transita, todo eso, pero digo, estamos conociendo a Vidal en ese rol, y ese rol no parece que quedara muy bien, porque queda todo como una cuestión de confrontación, o sea, hace algo él, bueno, yo le contesto de esta manera, y la verdad es que no estaban para esas cosas un gobernador de la provincia, está para gestionar de otra manera,
para resolver problemas que hay en la justicia, para resolver problemas que hay en la educación, que hay en la salud y que han sido muy, pero muy lamentables y han quedado muy en evidencia en este año. Es decir, si uno tiene que criticarle algo a este primer año de gestión de Claudio Viales, ¿qué pasó con la figura o qué pasa con la figura de Soruco? Que ha sido, digamos, uno de los principales apuntados en gran parte del año y sigue ahí, permanece ahí, siendo que parecería que esa figura misma atenta contra esta posibilidad de resolver un problema pero tan relevante como son los que tienen que ver con la caja de servicios sociales. Que fueron parte de un acuerdo programático que hubo por Santa Cruz con los partidos para llevar adelante ciertas propuestas donde la salud era fundamental, donde se ha hecho todo lo contrario y que yo creo que va a tener repercusiones a ver, hay encuestas y demás, bla, 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 bueno, pero esto, la gente cuando hay determinadas cosas que vos no le podés tocar y que sabés que va a haber alguna consecuencia. Una es las clases y otra es la salud. Después seguridad lo podemos discutir, está bien. En zona norte hay diferentes puntos, en la provincia es diferente, no es lo mismo Gallego que Pico Truncado, por ejemplo. Bueno, pero ahí en eso de seguridad que tocaste, hay un tema que sobre el final del año, es como que pasó desapercibido, a mí me parece una gravedad impresionante. Sí, lo iba a mencionar, imagino que iba a decir. O sea, yo me preguntaba el otro día, ¿qué pasa por la cabeza de un gobernador o de una autoridad o la máxima autoridad de la provincia para llevar un grupo de francotiradores, así como se lo denominó, al techo de la legislatura en el marco de esta posibilidad, bueno, que finalmente se terminó aprobando, lo del RIGI? Yo me preguntaba eso, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer eso, a actuar de esa manera? A decir, bueno, a ver, para evitar, o sea, encima no vas a evitar nada, ahí directamente vas a cocinar gente. O sea, ¿cuál es la intimidación? Si no vas a cocinar gente, ¿qué es? La intimidación por la intimidación. ¿Por qué? ¿Y por qué debemos dejar que eso ocurra? O sea, ¿por qué no decir esto está mal? Eso está mal. Y ha pasado desapercibido y no se ha mencionado demasiado. Y yo justo iba a decir eso. ¿Y abajo qué pasaba? Claro. ¿Cuántos eran los que estaban No era demasiado. Entonces yo lo que digo es, ¿qué cosa estamos mirando? ¿Qué cosa están mirando las autoridades? Institucionalmente y en lo que es el simbolismo y lo que no es simbolismo es... Ni siquiera el kirchnerismo había hecho eso. A ese nivel es a lo que voy. A lo que tanto han criticado, digamos. O sea, claro, ese tipo de... amenaza, porque otra palabra no se me ocurre decir, mirá, ojo con lo que haces a los gremios, ¿no? Porque acá hay seguridad, pero no seguridad de los, como se decía, policía infantería abajo, sino francotiradores. O sea, pueden tomarme... Que pueden tener balas de verdad o no, pueden tener balas de disuasión, lo que sea, son francotiradores. Te lo pueden pintar de un montón de formas. Bueno, eso es solamente, no sé, es un acting, ponele. Bueno, Sí. pero no importa, Un acting es gravísimo. Un acting peligroso. Pero un acting muy peligroso, Porque exactamente. También si vamos a lo que el proceder, alguien dio esa orden. ¿Quién ejecutó esa orden para que estas personas, lo charlábamos en la semana, yo tengo la posición de los snipers, los francotiradores, como la película, Sniper. Es hasta mala, porque uno siendo especialista, no siendo especialista y viendo muchas películas, como se ve que dio la orden, vio muchas películas, ¿a quién iban a apuntar? ¿Desde un edificio? Pero por eso digo que eso es lo grave, porque, o sea, vos estás ahí mirando gente, observando y con un fusil, siguiendo lo que ocurre. O sea, es de una gravedad que, o sea, si nos ponemos a pensar en serio, es muy grave. Pero no se le ha dado quizás, digamos, el peso de lo que se le tiene realmente a eso. Y hubo gente que pensó, o sea, que pensó esto. Y esa gente está alrededor de... Y es una de gobernar, frutilla o sea. a un postre malo de todo lo que fue el año, que termina con medidas de fuerza. Pero además veamos otra cosa más, y es a quién, o sea, y qué es qué representaba a la gente que estaba ahí abajo manifestándose. O quizás ellos esperaban que hubiera una multitud. Peor, si hubiera una multitud, hubiera sido podía haber pasado algo peor. O sea, podía haber pasado algo, en realidad no pasó nada, sabemos que no pasó nada. Pero era muy poca la gente movilizada. Es decir, ni siquiera tenés estudiado, investigado cuánta es la gente que va a poder movilizarse. Porque después vos veías las fotos y eran 2 grupos de 20, 3 grupos de 40, no sé, no más que eso. La responsabilidad recae en el ministro de Seguridad, que es Pródomos. Una lástima que no salió. No salió hoy. Porque bueno, pero eso choca me ha sido también. una buena pregunta.
porque la responsabilidad recae sobre él. Él es el Y después la responsable. sociedad, cómo le está llegando la información, la sociedad se está informando realmente sobre lo que está pasando a nivel provincial. En otra época vos abrías un diario, digamos, y las cosas que pasaban, no, esto sí es grave, y se aborda durante un día lo que había pasado, lo que está pasando. Hoy en día es todo tan vertiginoso, atenta el tema ese de la información a través de las redes, al punto de que estas cosas quedan como desapercibidas, pasan, todo pasa. Yo creo que la gravedad de las cosas es relativa siempre, ¿no? Y lo vemos con estas fotos, ¿no? O este hecho en sí, más allá de las fotos. Y no hubo, más allá de un núcleo que podemos ser nosotros periodistas, podrán ser algunos sindicalistas, una repercusión fuerte respecto de la gravedad o no de eso, porque habrá gente que debe estar del otro lado pensando, y bueno, pero si pasa algo tiene que haber una fuerza represiva, porque hay gente que lo Disparándote, apoya, o sea, observándote desde el techo, me parece bastante una práctica que no, claramente y más para la densidad demográfica y la idiosincrasia local no hace al caso, para nada, pero entiendo que hay un desgaste fuerte en la cuestión de opinión pública y sobre todo también asisto y trato de interpretar el porqué de esa dinámica, que el sindicalismo ya no convoca ni a sus propias bases, ni a sus propias filas. Entonces ahí hay una cuestión que uno entiende que ese sindicato, esos sindicalistas, los trabajadores que están con ellos, justamente están defendiendo determinados derechos, que mucha gente no asiste a que se le están disputando y que el día de mañana, cuando se baje la guillotina, van a decir, ¿y dónde están para defenderme? Pero a nivel general, a nivel nación, digo, la CGT, las distintas centrales sindicales han perdido tremendamente su fuerza de convocatoria y estamos asistiendo a un tiempo donde se está replanteando esa situación que creo yo viene derivando en que sobre todo el gobierno nacional con su dinámica vaya imponiendo sus verdades, digamos, porque entiende que del otro lado no hay una resistencia genuina. En ese sentido, esto es el correlato, digamos, es lo que pasó acá, digo, ¿no? De eso, porque no hubo gente movilizada. Y por eso también llama la atención esa actitud de decir, bueno, a ver, ¿por qué tomamos la actitud de empezar a cuidar? Se pensaba que algo malo iba a pasar. De hecho, hubo las horas previas en la legislatura, hubo todo un operativo, un dispositivo que hasta que no sesionó, no se levantó. Pero la verdad es que no pasó nada. Y no pasó nada por esto mismo que cuenta, o que dice, y que señala muy bien Juli, y es que hay mucha desmovilización, y eso se da en el marco a nivel nacional de todo lo que ya sabemos que ha pasado. Con todas las medidas que se han tomado, con todas las medidas de ajuste, con la precarización laboral, con la desocupación, etcétera, 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 cualquiera hubiera pensado en otro momento de la historia de la Argentina que este año iba a ser un año sumamente conflictivo en las calles, y eso no ocurrió, no ha ocurrido, y tampoco ha ocurrido a nivel provincial. Es decir, algunos sindicatos que están más cercanos al peronismo, etcétera, han manifestado todo el tiempo en los medios y han dicho un montón de cosas cuestionando al gobierno nacional, incluso al gobierno provincial en muchos casos, pero la realidad es que eso no se vio plasmado en las calles como se podía, como decía, en otras épocas pensar que podía llegar a ocurrir. Bueno, y en Santa Cruz particularmente, en Nación también un poco se entiende, pero hay que dar crédito y hay que entender que se votó en Santa Cruz, sobre todo mayoritariamente al proyecto que hoy gobierna. Entonces, es también de alguna manera, el otro día lo escuchaba a Fontevecchia que decía que la sociedad, digamos, al final, más allá de que parezca, de que vos digas que somos boludos, que votamos a tal o que votamos a cual, que la sociedad se autorregula y es inteligente y de alguna manera lo que hizo, votando a Milei, por ejemplo, fue ponerle un límite a todas las prácticas históricas que de los tipos que hoy en muchos casos dicen, están en la vereda de frente diciendo, no, tienen que hacer tal o cual cosa. Y la gente los mira. En Santa Cruz, el crédito, más allá de Grasso, el crédito que tiene Vidal todavía, es que es su gestión de un año contra más de 30 años de todo un entramado que se ha capilarizado tanto en todas estas décadas, que lo tenés desde el empleado que te abre la puerta hasta un juez.
el problema ¿cuál es? Querer entrar pateando la puerta para modificar eso. Porque claramente, si vos tenés que luchar contra una estructura grande, digo luchar o querer modificarla, como esto que decía Tony de la justicia, los movimientos de tu palanca tienen que ser mucho más sutiles que si del otro lado hubiera uno como pasó o como podría haber pasado con Alberto Fernández en contraste con Macri. Al final terminaron siendo muy parecidos porque ninguno hacía nada. Pero si Alberto Fernández hubiese sido discípulo de Salvador Allende, iba a ser un contraste mucho más grande su gestión respecto del anterior. Y acá yo entiendo que hay muchas cosas que están trabadas en el andar, y no por justificarlo. Es lógico, si vos estás tratando de modificar una estructura que tiene tantas décadas y que está tan capilarizada dentro del Estado mismo, pero a nivel no te va a ser sencillo. ¿A nivel provincial se está tratando de hacerlo? Yo me pregunto, ¿no? Porque en realidad me parece que se está armando un equipo. O sea, creo que uno de los grandes, no sé si inconveniente, pero por un lado la gente lo que está buscando en el gobierno provincial es algo distinto y algo que sea diferente a lo que se venía, como vos decís, Juli, que en 30 años no se van a cambiar de la noche a la mañana, y además no todo lo que en 30 años se puede haber hecho ha estado mal, pero sí hay cosas esenciales que deben ser cambiadas, eso es así. Uno cuando critica y cuestiona algo que ha pasado durante el kirchnerismo, pues como que todo se tiene que borrar, y las instituciones han ido haciendo lo suyo. Hay un montón de cosas que están mal y que se tienen que, o que uno considera que están mal y que se tienen que modificar, en eso estamos de acuerdo. Una práctica política que se tiene que cambiar, también estamos de acuerdo en eso. De hecho, la gente votó eso, el cambio en la práctica de hacer la política y demás. Y es más, fue anunciándolo con el paso de los años, en los últimos 10 años por lo menos, hasta que llegamos a este desenlace, que es más brusco que todo lo anterior. Espero que, digamos, las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como provincial, tomen nota, pero en serio, de todo esto, porque son quienes tienen el poder sobre, digamos, en el ejercicio del poder, tienen la posibilidad de ejercer el poder para que sea en beneficio de todos nosotros, y eso todavía no se ha terminado de canalizar, por lo menos en el nivel provincial. Lo que sí veo a nivel provincial, esto, digamos, para más o menos redondear esta idea que tenía antes, que quería no dejar de señalarlo, y es que todavía el gobierno está tratando de armar un equipo de trabajo. Me parece que eso es fundamental, tener el equipo de trabajo. Y no le fue sencillo hasta el momento contar con las personas adecuadas e idóneas al gobernador de la provincia. Y uno lo que espera es que el año que viene eso pueda llegar a ocurrir, que encuentre esas piezas que él necesita para armar este rompecabezas y que las cosas más o menos empiecen a transitar por los carriles que tienen que transitar, digamos, ¿no? Sí, igual, justo lo que dijo Julio era lo que es parecido a lo que iba a decir, pero le agrego una cosa. Se ha corrido tanto la vara que haya francotiradores arriba del techo de la legislatura parece hasta normal. A nivel nacional, digo, de a nivel nacional para abajo se ha corrido mucho la vara. A un gobierno que quiere entrar a las patadas, como dice Juli, así las cosas no le van a salir bien, pero enfrente tiene, y por eso empezamos hablando de Grasso, porque no estamos hablando de la oposición, estamos hablando de Grasso. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único, hasta ahora, representante fuerte de la oposición, de una oposición de un kirchnerismo que está peleadísimo, totalmente peleado y en caída. En cuanto al gobierno provincial, que no tiene ha cambiado varias veces ya ministros, varias áreas, de abajo, de arriba, ha puesto, ha asumido Brizuela. Dicen que es un error que vaya Luxen a la Cámara de Diputados, porque Luxen era el que hablaba, el que mantenía diálogos con sindicatos, con la oposición. Bueno, veremos. Ahora, se ha nutrido porque no tiene gente, de la misma gente que era kirchnerista y ahora está del otro lado. El ejemplo más llamativo, primero hay varios, Gustavo Martínez, por empezar, ministro. Pero un ejemplo clarísimo es el ex intendente de Los Antiguos. El ex intendente de Los Antiguos fue candidato del kirchnerismo hasta hace nada, 2 días. Y ahora es funcionario de la provincia. Ahora, el mismo Brizuela, también incluso, que anduvo también con Belloni, lo dejaron en banda y ahora está en SER. Ahora, si vos haces está bien, vos podés armar una alianza y hacer un rejunte. Y está bien, y vos decís, bueno, somos transversales. Pero eso en algún momento, si vos no tenés una base firme, y se te va a tambalear. Y más si no tenés gente. Si algo que vos marcaste es el manejo del Estado administrativo. Eso es algo que ha quedado clarísimo que no lo ha podido manejar bien Vidal. O el gobierno de Vidal, para no echarle la culpa al gobernador, porque esto es de arriba para abajo. Y hay otra cosa que cuál es llamativo,
copiar el estilo de Milei en una provincia tan chica y en Río Gallegos de manera discursiva parte del vicegobernador, y a la larga no te va a resultar, porque esto no es Twitter. Lo mismo que decíamos con Jairo, el titular del PAMI, no es Twitter Gallegos, no es lo mismo. Pero además hay que estar preparado también. Hay que tener cuidado también. No digo que Leguizamón no la tenga, tiene pero lo que uno ha visto del vicegobernador ha sido todo. En este momento estaba dando una entrevista a un medio de ellos, prácticamente, Fuego, o sea, es fuego, tira fuego, tira fuego, tira fuego. Y la verdad uno no quiere escuchar eso. Es increíble. Uno no quiere escuchar eso porque entraron de esa manera y uno dice, bueno, a ver, empecemos, o sea, la gente los votó para que haya un cambio en ese sentido. Pero no para que empiecen a cuestionar al otro, porque parece que fueron rencillas históricas que ahora están en el poder, antes estaban abajo y ahora se ven porque están ahí arriba, y la verdad es que no está bueno que eso ocurra, porque además la energía, vamos a ponernos, ¿a dónde se te está yendo la energía? ¿A dónde, como autoridad competente, como autoridad principal de la provincia, como máxima autoridad en la legislatura provincial? Terminando de ser, aunque no lo sea, porque hace cosas, pero uno se está terminando de recibir de un gobierno discursivo más que en lo concreto. ¿Y sabes cuándo se va a notar lo que estamos hablando? Ahora, el año que viene, con los candidatos de cada uno. Exacto. Porque ahí van a ver, y ahí me parece a mí, va a decir Vidal, entiendo yo, bueno, pero además tenemos que ir para allá, no nos conviene esto, estamos haciendo todo mal. Creo que le falta pragmatismo en ese sentido, ¿no? Claro. O sea, a Vidal, o sea, jugar en el terreno de la política de una manera un poco más pragmática para lograr objetivos, sobre todo. Ahora, digamos, tampoco es, digamos, no se puede comparar una cosa con la otra. Es decir, yo no quiero que esto que estamos hablando acá sea como un terreno comparativo. Es decir, la gestión de un gobierno provincial difiere muchísimo y sustancialmente, infinitamente de lo que es una gestión municipal que pueda hacer de un intendente como Grasso, como Belloni, como Mena, como lo que sea, claro. Lo que pasa es que la figura de Grasso toma mucha trascendencia en todo esto porque es el candidato máximo de la oposición. Y que fue candidato y que casi es gobernador. Exacto, de cara a lo que viene. Entonces ahí, es decir, se empieza a gobernar, es decir, este año empezó a gobernar Vidal y la continuidad de Grasso ya pensando en esto. O sea, tenían enfrente un proceso eleccionario en donde se tiene que consolidar una idea, se tiene que consolidar un electorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que los tiempos apremian más para Vidal que para Grasso. A Grasso, ¿qué lo podía estar apremiando? El tema de la financiación, el tema de tener recursos económicos como para afrontar lo que tenía que afrontar. Parece que lo ha tenido, el recurso económico. ¿Cómo lo ha logrado? Mucha gente cuestiona ahí. O sea, se ha podido ir a paritarias y se ha logrado, dentro de todo, ir subsanando el tema salarial. Se ha dejado de lado obras importantes. Se han entregado viviendas, va a decir más de uno digo. Sí. Se han entregado viviendas, algunas que ya estaban construidas, otras que le faltaban poco para terminar. Digamos, se ha ido, digamos, de alguna manera, el recurso económico se ha ido poniendo acá, digamos, en vivienda, digamos, en juventud, digamos, en salud, se ha colocado otro poquito también en niñez, adolescencia y familia, y un montón de áreas, digamos. Entonces, como que se ha ido dosificando ese recurso económico, que uno no sabe exactamente, bueno, porque tanto a nivel provincial como local, tampoco es que hay grandes posibilidades, tenemos los periodistas, digamos, los comunicadores, de acceder a información. ¿De dónde saca la plata Grasso, me parece, no? Sí. Creo que hay que decirla. Yo no sé cómo lo hace. Hay cuestiones que son llamativas igual, Las cuestiones de transparencia, ¿no? Hay cuestiones más de que, no digo que están haciendo lo ilegal, digo que es realmente lo que ha hecho Grasso. ¿De dónde ha sacado dinero para traer, no lo estoy alabando, estoy diciendo objetivo, para traer los recitales que tuvo? Eso se ha dicho en alguna oportunidad. En algunos casos, pero también con gestión. Capitales privados. Sí, está bien, pero no alcanza. Los números no. Está bien, o sea, la duda es imposible. Todo lo que despeje dudas, no lo está haciendo ni uno ni el otro. Ni en uno ni en el otro. Y además que hay que digamos, señalar que cuando se pregunta, ellos señalan que, digamos, la recaudación común y corriente del municipio es la que de alguna manera permite, y la administración de esos recursos, pero uno no puede dejar de, sobre todo cuando veía la primera gestión de Grasso, de establecer la comparación con Hubetti, que se supone que con los mismos recursos no administraba nada, porque no hacía nada, y de repente con esa misma masa bien administrada, vamos a poner, se hizo hasta estos festivales. Entonces claramente llama la atención y motiva la pregunta atinada de Tony, ¿de dónde sale eso? Porque
O sea, yo te entiendo que una buena administración te alcance para hacer una buena paritaria en tal caso, pero para hacer gimnasio, calle, casa, centro de salud, querer terminar el procrear y demás, es como un montón. Y así todo también, esa misma pregunta se puede traspolar y quizá darle otro sentido de cómo hacer provincia y cómo hacer municipio, siendo que los recursos coparticipables de nación están recortados, digamos. Entonces se le agrega ese ingrediente. Creo que hay una cuestión de, obviamente, lo que tiene que ver con imagen de Grasso, de que, bueno, es su 5º año de gestión, y que lo hablábamos el otro día en el último programa de la otra gestión, aunque fuera de micrófono. A veces yo trato de no ser tan taxativo en el análisis, sobre todo de un proceso, porque es eso, justamente, se está desarrollando. Sí, claro. Y muchas veces pasa, viste, que en política vos no tenés los movimientos subterráneos en claro y de repente un golpe de suerte saca adelante un gobierno, ¿no? A un gobierno nacional, vaca muerta, ponele, o una cosecha, que es el leitmotiv de Argentina, ¿no? Como que una buena cosecha nos salvó un montón de veces. Claro, un montón de veces, exactamente. Y creo que ante los problemas troncales, sobre todo de Santa Cruz, no soy tan taxativo de que no está pasando nada porque quizá un golpe de suerte, una jugada maestra, termine de subsanar lo de YPF, lo de represa o lo de ICRT. Pero bueno, por el momento no se ven activos claros, al menos ante la comunicación y ante la sociedad, de cuál es el camino que está tomando cada uno de esos puntos para solucionarse. Se entiende el planteo, cómo lo está llevando, para decir, uno tampoco es que es tan cuestionador de todo. O sea, hay una cuestión política que es la que más uno visualiza, observa. Por debajo pueden estar pasando un montón de cosas que uno desconoce, porque tampoco es que hay... el periodismo no es que está ahí al lado de cada uno de los representantes, digamos, del Poder Ejecutivo de la provincia, viendo qué tipo de negociaciones se pueden estar llevando adelante. Pero yo, por ejemplo, he visto medios regionales, medios de Punta Arenas, muy preocupados, por ejemplo, con lo que ha pasado. En ese sentido, el tema de las negociaciones del gobierno provincial con el gobierno chino, con relación al tema de las posibilidades de liberar, ¿cierto? De acordar esos permisos, romper, vamos a decirlo de otra manera, permisos de pesca, como para que esto del recurso marítimo argentino, pero santacruceño sobre todo, pueda empezar a ser explotado de otra manera, digamos, y obtener recursos económicos a partir de eso. Y esto lo están mirando en Chile con mucha preocupación, y no en Chile, digamos, el Chile norte, digamos, sino en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Usted, si tiene el ejercicio de poder, bueno, ver qué es lo que pasa a nivel regional, los medios trasandinos están viendo con mucha preocupación lo que está haciendo el gobierno de Vidal en ese sentido. ¿Por qué les preocupa a ellos? Porque, bueno, nada, somos vecinos y puede tener efectos para con ellos. Claro, funciona como región. Claro, lo que provoca la flota china. Exacto, la depredación. Depredación. Se da, no me acuerdo la época del año, que esa flota china comienza a bajar desde Perú. En Perú han tenido problemas, ahora se está haciendo en Puerto de Callao una ampliación del Puerto de Callao con capitales chinos, pero la flota china que entra a bajar desde Perú, pasa todo el litoral de Chile, usa el estrecho y sube por el Atlántico. Y son muchos barcos, factoría de pesca y de factoría, fábricas prácticamente, ahí hasta las conservas se prepara y chao. Pero en el medio depredan todos los recursos vitícolas si a Chile puso la alerta por este convenio o por esta intención del gobierno chino de poner base o de alguna manera una especie de factoría en Puerto Santacruceño, si puso la alerta al gobierno chileno, que a diferencia de nosotros, por su litoral marítimo, vive y consume mucho más pescado y mariscos que y tiene más nosotros. Control sobre su recurso. O sea, claro. Yo esto lo digo en el sentido de que Juli planteaba esto de que nosotros conocemos por ahí lo que está pasando abajo. Bueno, pero hay gente que no desconoce esto que está pasando por abajo y que está muy atento. Nosotros por ahí capaz que se nos escapa esto del recurso marítimo, así, o sea, lo hablamos un día, no, sí, uy, sí, qué preocupante, nada, pasó. Bueno, no, esto no es tan así en gobiernos como el chileno, por ejemplo, y en regiones como la de Magallanes, donde se están mirando con mucha preocupación o están siguiendo de cerca lo que está ocurriendo allí.
A ver, esto diplomáticamente se puede resolver, ¿cómo? Y sí, se junta el gobernador de la provincia, así, ¿qué tipo de inquietudes tiene usted, ¿no? Con la región de Magallanes, se puede llegar a generar un vínculo también. Así, en este caso, digo, ¿no? También, después en todo lo demás, decíamos YPF, decíamos los recursos hidrocarburíferos, ¿qué va a pasar con Palermo Hay? Que finalmente va a ser lo que se dijo que podía llegar a ser y parece que no. Claro. Bueno, y así un montón de otras cosas. Uno entiende que la gente de Vidal está preparada para eso, para la negociación con ese tipo de corporaciones, ¿no? Pero nosotros no visualizamos esto, digo, la comunicación. No sé, de hecho la comunicación es lo peor que tiene este gobierno y no se visualiza. O capaz que es lo que quiere, lo que quiere es que no se sepa. Creo que no, sinceramente creo que no, pero bueno, me permito. Ahí difiero, yo creo que es mala. Es mala, pero no por la gente que trabaja, sino por la gente que tiene que tomar las decisiones de qué tiene que comunicar. Sí. A eso voy. La gente trabaja. Ahora está Bucci, ¿verdad? Ahora está Bucci, pero al margen de lo que vos decís, es todo lo que estás diciendo, Palermo Hay, que lo que dijo Juli, PF, Minera, Riggi. Justo diste con un tema. Todo está por verse. Palermo Hay que. Eso del gobierno, está por verse. Sí. Y en un año está bien. Con Perdón. todo lo que vos dijiste. Es buenísimo el punto donde estamos llegando, porque esto tampoco se habla en los medios de comunicación acá, porque el tema del Riggi, como vos, por ahí si vas para ese lado, decir, y atándolo con lo que decía Juli, en enero tenemos un golazo, porque se firma algo con alguien, golazo. No sé para el recurso, o sea, no sé para el medio ambiente santacruceño, pero realmente se consiguen fondos en algo, en un área, lo que sea, de repente sube todo eso, o sea, suben los recursos económicos de la provincia y tenemos un marzo distinto al que estamos pensando hoy, cerrando el 2024. Claro. Sí, puede pasar tranquilamente, por eso está por verse, para mí es en todas las áreas. Pero igual, eso que un milagro. Tenemos pocos commodities a diferencia de otras provincias con recursos del campo, ¿no? Salvo que, no sé, pase una explosión y se mueran 40 millones de corderos en Australia, Nueva Zelanda, todos nuestros commodities son energéticos, de recursos naturales de debajo de la tierra, como el oro, el gas y el petróleo. Pero me parece que en el 2025 se va a tener que seguir muy de cerca porque las expectativas son muy grandes. En materia de energía sería como una salvación de esto que alguien se animó a decir que era un primo tercero, primo lejano de Vaca Muerta. No, y donde hacía... no, dijeron algo más. La gestión anterior dijo que era prácticamente la segunda Vaca Muerta. Sí, pero no dijeron primo lejano. Hay una irresponsabilidad de hacer, no sé, no leí bien el anuncio de lo que se dijo de Palermo Hay que, pero a ciencia cierta hay solo un estudio de un pozo. Claro. O sea, lo del Palermo Hay que igual todavía sigue en estudio. Claro, por eso. Y se está avanzando, hasta lo que tengo entendido, se está buscando la manera de llegar a tener impacto, porque lo que se busca acá con esto es impacto. Es decir, a medida que una corporación dice, no, sí, acá se puede, acá hay una punta de algo más, bueno, y ahí van y exploran, y eso genera fuentes de trabajo, etc. Parece que estamos viendo una rueda, porque hace años atrás me acuerdo de cuando hablábamos de PAE. ¿Te acordás? 2008, la renegociación, de que va a traer más dinero, otra vez lo mismo, y estamos en 2024. Por eso que genera tanta controversia, o generó en el Riggi en su momento, porque decíamos, había muchos exponentes de autoridades, o sea, de la oposición, o representantes de la oposición, cuestionando un montón de cosas al Riggi, cuando decís, pero si pasó con PAE, pasó con un montón de gente, ustedes hicieron... PAE es el mejor ejemplo. Se han entregado los recursos hidrocarburíferos a 30 años, no se les movió un pelo en su momento. Se lo entregaron a PAE, y lo más triste de esto, que si hubiera seguido PAE, quizás, pero PAE se los vende a los chinos. Claro, y se le renueva la concesión cuando faltan todavía tiempo para que se termine. Claro. Algo parecido está pasando, salvando la distancia, que hay un bueno, pero con el juego en Córdoba, que se le está dando una concesión. Un desastre, dejó un desastre ambiental los chinos en materia petrolera, aparte mucho conflicto porque, como todos sabemos, los chinos no les gusta que los trabajadores tengan derechos, ¿no? No, obviamente. Y además hay una volatilidad también en el tema de las corporaciones. Nosotros hablamos hace 30, 40 años de empresas que hoy ya no están, y que fueron las que se rubricaron contratos, convenios, etcétera, con un Estado, y después todo eso se va... La familia Bulgeroni era la de PAE. Bueno, claro, pero a lo que voy yo es que todo eso se ha ido... American Energy. Y así un montón de corporaciones que en realidad, vos decís, bueno, en su momento cuando empezó todo y se firmaban acuerdos y qué sé yo, había quilombo en la legislatura por algo, de repente ya esa empresa pasó por 10 manos.
Y hoy capaz que de quién es, de los chinos. Es decir, Sí, claro. y así, o sea, y hoy estamos parados en un escenario en el que tampoco la provincia de Santa Cruz, me parece a mí, no sé qué piensan ustedes, necesita, a ver, para sus problemas más domésticos, una gran cantidad de recursos económicos. Problemas domésticos, no Sí, 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 infraestructura. infraestructura, sí. Que eso ya es otro cuento y se necesita muchísimo. Pero digo, me parece que, por ejemplo, si es en términos, mirarlo en términos políticos, cerrar un par de buenos acuerdos con, digamos, con un par de corporaciones, digo, pensando en el gobierno Vidal, ¿no? En lo que puede llegar a venir. Y quizás de repente se acomodan lo salarial, se da un poquito más acá, un poquito más allá, y de repente capaz que tenés un año con viento a favor. No tan malo. Y no tan malo, No tan digamos, en ese sentido. A ver, ¿qué ha dicho Vidal con respecto al tema de los salarios? Que han estado por encima de la inflación y demás, que con el acuerdo o sea, que con el aumento que tiene que llegar con el mes de enero, eso va, digamos, va a ser un buen aumento. Todos dicen que han dado el mejor aumento, ¿no? Esto es así, es parte del juego político, pero la realidad es que no se ve así tan claramente en la calle. A ver, uno ve indigencia en la calle de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz. ¿Se ve indigencia? Es decir, ¿se ve así como que se ve que salimos de acá y se ve? Pensábamos que el escenario a esta altura o sea, el año pasado, si nos empezábamos a elucubrar sobre... No, pero es verdad de que no es Yo no estoy lo diciendo que no existe. No es lo que entiendo lo que vas. No es lo que se esperaba que podría ser la catástrofe. Y el escenario que nos pintaba cierto Claro, sí, es verdad sector lo de que- la oposición hoy, ¿no? Ve necesidad de trabajo y ve que hay En Santa Cruz modalidades de venta empleo. de comida callejera en distintos puntos de la ciudad. Y eso denota algo. Y empleo es... Pero yo mira, hasta una vez me acuerdo que una ministra lo reconoció en un dato que le hice en 2013. Lo que más falta en Santa Cruz es empleo, me acuerdo. Creo que fue Nieves Broiza. Nieves Broiza, no, más acá, no, 2013. Fue ministra de Desarrollo, Acción Social en ese momento, no me acuerdo bien la cartera. Y decía, lo que falta que me piden a donde voy es trabajo. Y vos le preguntás a los que hicieron campaña el año pasado, y dice lo mismo. Bueno, después el tema del trabajo, con relación al... Me hiciste acordar algo que yo cada tanto trato de recordarlo y traerlo a la mesa. Perdón, Cacho, te quería decir algo. Me dejaste pensando que dijiste lo de la oposición, que la oposición Claro. decía que iba a ser una catástrofe. Es verdad, no es una catástrofe, pero hoy por hoy se te rompe el auto y el mes que viene no llegas a fin de mes, te enfermas y no tenés plata para pagar los medicamentos, y el mes que viene no llegas a fin de mes, no puedes comprar la comida. Estamos frágiles. ¿Y hace 2 años cómo era? Claro. No sé si al punto de lo que era hoy. Bueno, no sé si al punto de lo que era hoy. Bueno, pero yo no- ve andá al dentista y arreglate una muela. Te sale, te pueden, por un perno y una corona te quieren cobrar 1 millón de pesos. Digo, a eso voy yo, digamos, como que, y un trabajador en general está ganando el que menos gana por ahí 500 lucas, 600 lucas. A eso me refiero. No quiero decir que, lo que quiero decir es cierto lo que decís, no es el desastre, pero al mismo tiempo estamos muy frágiles. No. Estamos Sí, frágiles. hay que Es una decir que realidad, también sí. la institucionalidad, la política y el pragmatismo de Milei de alguna manera han delimitado su rango de acción y las propias limitaciones de su fuerza, ¿no? Que no tiene legislador, etcétera, a pesar de lo cual triunfó. No es la catástrofe que inferíamos, porque no es solo la que te vendían los opositores, sino uno infería que, de hecho, el año empezó, no estamos muy lejos, con casi la declaración de guerra de la Patagonia contra el Estado Nacional. O sea, y de ahí, en base a eso, yo dije, ¿dónde vamos a terminar? Y después las cuestiones propias de la política y del tener que negociar, porque la negociación es el triunfo de las partes, no es que yo voy y me impongo. No existe una negociación de ese estilo, a menos que sea una super recontra multinacional, como cualquiera de las que saca minerales o hidrocarburos de Santa Cruz, y vas a un lugar pobre como este, ¿no? Pero claramente, incluso los que son opositores hoy te dicen, reconocen que macroeconómicamente lo que sucedía era un desastre, sobre todo la emisión de dinero, porque había un montón de cuestiones que nosotros disimulamos de nuestra necesidad, pero porque todo el tiempo se iba inyectando guita. Y este gobierno dijo, nosotros vamos a cortar con esto, y cortó, y eso se evidencia en la falta de medicamentos, la falta de respuesta alimentaria, la falta de la posibilidad de comprar en el día a día, pero que paradójicamente eso hizo que la inflación, o consecuentemente hizo que la inflación se moderara, y de alguna manera el gobierno nacional eso lo toma como un triunfo. Después, el que se caga de hambre y demás es como parte de un cotidiano que ellos asumieron
que iba a suceder y la gente, incluso la que se está cagando de hambre, los banca. Entonces en ese devenir, en ese proceso, se demostró también que quienes tenían recetas mágicas, que no las implementaron tampoco, se quedaron a mitad de camino. Y bueno, en ese sentido también está todo por verse a nivel nacional. Sin como duda, estamos sin duda. hablando, Porque esto es una mar en calma momentánea. Porque, digamos, lo que se está haciendo a nivel nacional es, ahí ya, digamos, lo bato con otras cosas, ¿no? Es a nivel macroeconómico y la timba financiera. Más de uno habrá escuchado esto de que si vieron plata dulce, si vieron esto. Y bueno, a ver, nosotros que por ahí estamos cerca de los 50 años, hay cosas que hemos visto, transitado. El que depositó en dólares va a recibir dólares. Que hemos transitado, que vos decís, pucha, vuelven, todo el tiempo están volviendo. Y vos decís, ¿por qué debería salir bien ahora si siempre salió mal? Claro, ¿por Bueno, qué ahora sí, antes no? Claro, entonces uno está siempre en esa situación de pensar, porque uno no quiere que la gente la pase mal y que nos vaya mal. Y eso incluye al gobierno de este ser humano. Ahora, es de Milei, o sea. Exacto. Es interesante lo que planteó Rodrigo. A mí me parece, porque lo he escuchado en varias discusiones, debates bien, hasta de colegas y periodistas en Buenos Aires. Esto de que da la sensación, que en términos reales, obviamente se está peor que hace 2 años. Eso en términos reales, ¿no? Ahora, ha cambiado mucho la sociedad en varios aspectos de hace 2 años ahora. Primero que nada, como dice Carlos Pagni, él habla de ingresos y no de sueldos, porque hay mucha informalidad. Y El campo laboral es increíblemente, una informalidad el tremenda. grado de informalidad que hay es enorme, y sobre todo en Gallegos y en Santa Cruz, ¿no? En todo el país, pero en Santa Cruz sigue siendo alta, más allá de la desocupación. Por eso mismo es que también hay que agregarle a lo que, a ver si uno compara cómo estaba hace 2 años. Yo, particularmente midiendo, recordando, yo creo que después la salida después del 2020, que fue 2021, la inflación se fue al carajo. Fue de los peores años, creo que fue 2021, y después con la emisión de plata se fue ayornando a lo que fue una situación complicada económica, pero sí recuerdo de cuestiones que no puedo olvidar, de que no había materiales para importar, pero no para comprarme un auto, para tapar una muela. Sí. O sea que hay cuestiones, por un lado, que se fueron baratas, por otro lado también, pero que en la sumatoria vos decís, y sí, hay más pobres, es una situación de mierda, eso es innegable. A ver, el que dice que el jubilado ganó frente a la inflación está loco, ¿no? Eso se llama poder adquisitivo. Exacto, el poder adquisitivo. También en la canasta, ¿cómo se llama? El índice de precio consumidor. Pero también es verdad de que no ha sido, como vos decís, la catástrofe. Claro, en diciembre tuvimos 25% de inflación. Eso no lo digo como diciendo en defensa de él. No, es solamente descriptivo. Lo que pasa es que, digamos, en esta suerte de fuerzas de uno contra otro, uno te pinta el escenario, no sé, más catastrófico y más apocalíptico de cara a lo que viene. Y el otro te pinta, no sé, ¿viste? No, vamos a salir de todo eso y vamos a llegar a la tierra prometida. Entonces, en medio de esos dos puntos y contrapuntos hay estamos todos nosotros, ¿no? En eso. Y lo atravesamos y lo vivimos cada día. Y claro, después lo de la timba económica, digamos, es algo que la timba financiera, digamos, quienes son los que están hoy manejando la economía a nivel nacional, han tenido otras experiencias en otros gobiernos, ya lo sabemos, Caputo, Sturzenegger, etcétera. Y después el odio que hay hacia el Estado es una de las cosas más feas, digamos, porque ese odio se traslada a un montón de cosas y se traspola a un montón de cosas. Terminamos odiándonos se termina odiando entre jóvenes que trabajan en un lado, que trabajan en el otro, porque no hace nada. O sea, estamos mirándole la cara al otro, estamos mirándole el bolsillo al otro, porque eso es lo que están desde arriba bajando de alguna manera con la línea que te tiran. Y eso es malísimo para lo que viene, para las futuras generaciones es malísimo, porque no tendría que ser así. Y en la informalidad, digamos, en el campo laboral, uno cuando hablan de informalidad en el campo laboral, yo pienso automáticamente en pedido ya. Son millones, en todo el país son un montón. Fue antes de la campaña, Massa se reunió con los trabajadores de delivery. No sé si te acordás, sacó una foto, dijo que si él ganaba les iba a sacar un convenio colectivo. La mayoría de la no digo la mayoría, pero no quieren sindicalizarse, nada. No quieren sindicalizarse de trabajadores de delivery. No les interesa, solamente quiere ganar.
ganar plata y demás, pero porque forma parte también de otra, es una cuestión de variable que tiene que ver en la actualidad con un sistema en el cual hay jóvenes que no les interesa, y con la pérdida de... Pero lo que pasa es que vos ves los sindicatos los cómo sindicatos, se manejan y qué vas a querer. claro. Ahora, si vos los pensás en Claro. función de tus necesidades y tus beneficios de cara al futuro, un sindicato es una cosa absolutamente noble. El tema es quién los está manejando y lo que se ve hacia afuera. Porque, o sea, así como se cuestiona la política a nivel provincial, la política a nivel nacional, la política a nivel local, etcétera, hay que cuestionar el tema de los sindicatos. O sea, a ver, no se puede cuestionar los sindicatos porque no, pasás a ser un gorila, pasás a hacer esto, pasás a ser. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que reformar ahí. ¿Qué no ven los sindicalistas que la gente, o sea, para los supuestos afiliados que podría llegar a tener el día de mañana, no ven bien eso que están haciendo? Que haya gente que está hace 30, que está hace 40 años, que se quedan con plata de los afiliados, que tienen grandes mansiones, que tienen, no te lo voy a permitir. que tienen un gran pasar. O sea, ¿cómo puedes llegar ocupando una función pública, digamos, o en este caso un sindicato, ponele, cómo puedes llegar a tener todo lo que tenés? Que está a la vista, o sea, ya nadie te lo tiene que... O sea, no tenemos que entrar a denunciar para saber que, no, hasta que no le hagamos una denuncia a fulano Mengano, no está comprobado que él no lo ganó ilícitamente. ¿Cuántas gestiones lleva Pedro Mancilla? 4. No, Cinco. 5. Me quedé corto, mira. Está bien, pero no. Bueno, pregunté, no dije, pregunté. Cacho, pero. Liga de los Barrios. No me traiga. Liga. Pero fui a lo local, Yo porque estaba hablando de la Premier League, estás tirando la Liga de los Barrios. podemos hablar de otros Hablando sindicatos también, gastronómicos, metalúrgicos, está bien, pero también pasa acá. A ver, yo estoy hablando de enriquecimiento y un montón de cosas, más allá de las otras No, prácticas también. yo hablo de los otros, de que tampoco hay renovación y que tampoco. No, obvio, la está alternancia- Pedro Mancilla porque los votantes está bien, porque no hay nadie que lo haga, yo otro soy- que le haga pelea. Sí. Ahora tiramos Claro. por Rodrigo que quería hablar, pero yo una de las cosas que cuestioné, una de las cosas que cuestioné siempre el kirchnerismo es el tema de la alternancia. Vos querés seguir en el poder, bueno, dejá alternar, o sea, si sos tan bueno, dejá que gobierne Tony ahora, a ver, después dejá que gobierne Mancilla, Álvarez, y Claro. después volvé, a ver si sos tan bueno, porque la gente te va a recordar por lo bueno que sos. Y si sos tan bueno, dejemos que hable Rodrigo. La alternancia del poder, no digo, y también, yo también, no, lo quiero decir en este sentido, Pedro Mancilla me parece que también el tema de la alternancia en todos los ámbitos de la vida democrática de una sociedad me parece que es importante. Y no hay, y ahí no la hubo. Digamos. Ahí no la hay. Y no parece que va a haber. Vos sabés que lo escuchaba, recién estaba pensando, vos dijiste, en el medio estamos nosotros, ¿no? Estamos todos los que no estamos ni allá ni acá. Y los escuchaba y pensaba en la cantidad de fotos, y tomé nota de esas fotos durante el año, que me da la impresión de que el error, a mí por lo menos, creo que el error está en pararse firmemente sin cuestionarse qué dice la ideología determinada. Y que me da la impresión también de que no hay políticos hoy que estén en el centro para quienes no quieren ni una cosa ni la otra. Y nos quedamos con fotos este año justamente por este fenómeno, como por ejemplo la del 2 de abril, no sé si la recuerdan, el acto del 2 de abril. Sí, bochornoso, Esa foto Sí. que no parece muy lejana, No. que parece una foto como si hubiese sido sacado ayer, porque hoy vos te fijás la relación y no cambió. Y en el medio estamos los que no queremos ni una cosa ni otra. Rodrigo, vos decís cuando el vicegobernador señala digamos, y de alguna manera agrede verbalmente a autoridades municipales. ¿Te referías a ese episodio? Sí, el acto del 2 de abril, que estaban enfrente en la ría, estaba el gobernador Claudio Vidal encima del escenario, que estaba Fue el 25 de mayo. 25 de mayo fue. Fue el 25 de mayo. 25 de mayo. Cuando hubo un enfrentamiento con autoridades funcionarios municipales y funcionarios provinciales. Primero que eso fue inédito, nunca había sucedido. Primero porque, más allá de que era Pirincho y otro gobierno, ¿no? Pero nadie se imaginaba que esto fuera a suceder. Pero lo que vos marcás, ahí ya se sabía que pasaba, porque antes de que sucediera eso hubo denuncias en la justicia contra Grasso y su hermana. Pero ahí como que fue el punto en el cual decía, bueno, a esto va a ir el gobierno, a esto va a ir el municipio, o por lo menos Vidal en figura, ¿no? A esto se va a apuntar. Esto va a ser así durante 4 años, perdón. Quedan 3 años todavía, eso es lo que yo quería marcar. Quedan 3 años todavía para sostener esta situación de, parece un ataque entre dos países limítrofes como es Grasso y Vidal, uno más chico, otro más grande, pero con diferentes cuestiones. Perdón, ¿te está diciendo que nosotros somos ucranianos? Claro, pero es insostenible que esto, por eso estamos lo que marcó el 25 de mayo, que mirá, lo habíamos olvidado. Pero eso creo que representa el año, como ha sido, ¿eh? Claro, Esa imagen muy representativa de lo que ha sido el año. Y es algo totalmente vergonzoso. Claro, sí. Totalmente repudiable, vergonzoso. De los dos lados también, ¿eh? Primero no dejando al intendente mal,
y después del otro lado funcionario municipal insultando. Pero esto pasa por un lado, pero Como por si fuera una cancha, ¿no? Sí. por otro, digo, o sea, vergonzoso. Y hablábamos de lo que pasó con el tema de los francotiradores también, es algo también que podría decirse Esa es otra vergonzoso, foto, sí, bochornoso, otra foto. Ese es el marco final. Pero yo, y en términos generales, yo digo, bueno, a ver, ¿hasta qué punto esto ha quedado así como instalado en los medios? Como para decir, bueno, a ver, debatamos, pensemos sobre eso, porque estamos haciéndolo nosotros ahora, por ejemplo, está terminando el año, y no es que ha habido grandes espacios, o espacios, digo, a nivel local, que aborde todo esto, que lo relacione, que realmente lo charle, o sea, sin chicanas, digamos, tratar de hablar, de conversar sobre lo que nos está pasando. No abundan esos espacios, al contrario, es decir, si vos vas a los medios, redes sociales, medios de redes, que son otra cosa, no son medios exactamente, te van a estar tirando, sí, pero es que con eso la gente se alimenta, con eso la gente se informa. Y ahí hay un gran dilema ahí, que yo lo vengo viendo, ¿no? Como todos lo estamos viendo, pero digo, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo puede ser que un medio que sea de Vidal tire una cosa todo antigraso y después el medio graso tire todo antividal? Sí, sí. Es decir, ¿dónde está la cuestión? ¿Dónde está la lógica de, o sea, cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si vos te vas a informar con fulano y yo me voy a informar con Mengano porque yo quiero, digamos, que esa persona o que ese medio diga lo que yo quiero escuchar, y eso corre para los dos, y si estamos fritos. Ese no es el camino, ese no es el camino que contribuya, digamos, en una sociedad democrática a decir, bueno, a ver las partes, ¿no? Y lo de que cada dirigente político tenga a mano un medio es algo que viene pasando hace rato. Vidal lo dedujo hace años, porque lo tiene hace años ya, y toma otra preferencia al ser gobernador. Pero ha pasado, lamentablemente, cada año uno ve ahí por ejemplo, Cito, ¿de dónde salió esa página? ¿Cómo hicieron esa página? ¿Dónde sacaron plata para hacer esa página? Y estoy hablando de una página con estudio, con micrófono, sale carísimo. Y otra cosa que falta son datos. El año que viene un compromiso de buscar datos para hablar con datos concretos sobre determinadas cosas. No hay casi datos acerca de nada. No, porque no hay acceso a la información. Y ese también sí, pero también es un ejercicio periodístico que se debe. Yo digo, o sea, me parece que hay que hacer una culpa en ese sentido. Es decir, hay que ir en busca de los datos, porque en algún lado están los datos, que de alguna manera confirman lo que muchas veces decimos sobre determinados temas. Y creo que eso es una tarea pendiente también por el periodismo, porque vemos se están llevando muchos laureles, algunos que incluso han pasado por medios como el nuestro, digamos, y se llevan muchos laureles porque y en realidad acá amigo, hablemos con las cosas acá. Me parece que eso ganan Segovia y todo. Ah, no sabía eso. Ha sido... ¿Sabes por qué? O se esconden bajo fachadas falsas de perfiles de redes sociales. No, sí, yo dije eso porque ya era para tirar la bomba y que termine esto, Cacho. Me parece que lo extendimos demasiado. Sí. Esto no es la noche en Vero, Cacho. No, lo que yo quería decir, bueno, para redondear, digamos, ¿cómo le podría hacer el tema? Porque en realidad, ¿cómo definimos esta charla? Yo creo que y en el mientras tanto estamos nosotros. Y nosotros, más allá de los periodistas, la gente, necesitamos una comunicación mejor. Porque, y la necesitan, sobre todo hablando del gobierno provincial, porque si es parte de un proceso y vos estás pidiendo paciencia, tengo que yo saber para qué tengo que tener paciencia. ¿Me entendés? Porque si vos me decís, esperá que la comida va a estar en un rato. ¿Y qué vamos a comer? Y de repente yo no quería comer eso, lo que fuera, me levanto y me voy en vez de estar esperando. Y si bien el ejemplo alimentario claramente no se puede elegir, ¿no? O no conviene elegir, o no es pertinente elegir, pero sí que en el proceso hay un mientras tanto, y en ese mientras tanto vos tenés que estar diciendo, che, pero no se preocupen que mientras tanto estamos haciendo esto, tratando de que derive en esto. Que va a ser una mejora significativa. Pero en el mientras tanto tenemos que desarrollar el proceso. Y en muchos casos no es lo que se está viendo. En otro caso, en el caso del gobierno nacional, no le importa. Ni el mientras tanto, ni quienes están esperando ahí. Y eso es entendible. Entonces ahí yo no pataleo. Pues ya sé de dónde viene. Pero cuando vos pedís paciencia, tenés que decir para qué también. Una cosa final que quería decir sobre el tema de Vidal, por ejemplo, me parece a mí que le falta también gente y rodearse de gente que por ahí sepa comunicar. Pues José de Leable está como muy retirado, como muy poco expuesto también, quizás por motivos personales, no sé. Pero necesita alguien que lleve su voz.
O sea, necesita alguien que lleve su voz. Tal vez Vidal no lo quiera, eso no lo sé. Lo dijo, dijo que él necesitaba, se lo dijo a los funcionarios de cara en el último acto del año, dijo, les pido sentido de pertenencia. Creo que en otras palabras quiso decir lo que estás diciendo, me da la impresión, ¿no? Como alguien que sienta que se ponga la camiseta. Sí, pero pero en los No está- papeles eso no sucede, porque también o está mal asesorado o también no hace caso a los asesores. ¿Usted Ese es otro punto. hace asesoramiento? Sí, usted? por eso este es el punto ¿Quiere de dar su partida. nombre? Se le Sí, vamos sí, a dar sí. su nombre. Por eso este es el punto de partida, que un cacho le ofrecemos a Claudio Vidal. Penguin y Asociados se llama. Chicos, Verde S.A. gran cierre de año para todos ustedes, porque sé que Juli ya se está por ir. Gran cierre de año para todos, feliz años para todos. Gracias, le agradecemos a Panadería Oncha y Roticería, Panadería y Roticería, deliciosas facturas que nos brindaron para el superpase. En Bonchia hornean con alegría todos los días su delicioso panificado, pastelería, roticería y sándwiches. Seguinos en las redes sociales y entérate dónde están todas nuestras sucursales. Muchas gracias a ellos por acompañarnos. Y gracias a ustedes, compañeros, por haber venido. Antes de despedirme, yo quiero agradecerle a toda la gente que nos elige mañana a mañana para que de alguna u otra manera los acompañemos con más o menos información, a veces con entrevistas. Tratamos siempre de que sean del interés de la población, sobre todo, más allá de que hay muchas veces cuestiones políticas de coyuntura, hay veces que hablar de otras cosas también es necesario. Y desde este lado siempre tratando de hacerlo lo más humano posible, más allá de si somos zurdos, derechos, lo que sea, contemplamos a las personas por sobre todo y su bienestar en líneas generales. Dos cosas, Javier mandó un mensaje, Javi Le mando un saludo a Javi Cedeso, que me mandó Bueno, 50 mensajes y no le respondí, perdone. bueno, entonces con este metele pimienta. ahí, Mi metele viejo, pimienta. el Pela, también les manda un saludo a ustedes dos. Bueno, un saludo para tu viejo. Y me quedó algo pendiente ahí, pero no sé, habías dicho algo sobre el final y me olvidé, ya pasó. Te olvidaste de anotarlo, Cacho. Sí, me olvidé. te pasa Estamos en la viejitos, noche en estamos- verde. Sí, me olvidé de cosas importantes, che, iba a decir algo importante y ahora no, ya está, ya fue, ya pasó. Gracias, totales. Gracias a ustedes, feliz año. Gracias a, repito, a la gente que nos elige tanto por el streaming como por la radio. Es mi último programa de este año porque tengo que viajar mañana por la mañana, así que no estaré en los últimos 2 programas del año. Bienvenido, Rodrigo. La expectativa es que sigas estando con nosotros el año que viene si las cuestiones logísticas de tiempo y demás siguen permitiéndotelo. Mañana conduce Brian. Mañana conducen Pero ustedes, yo fíjense y- lo que hacen. Nica, obviamente siempre el agradecimiento porque siempre estás, no importa la condición ni la circunstancia, vos siempre estás y eso es importante, contar con alguien que vos sabés que siempre está. Acá en el equipo somos varios los que nos apoyamos entre nosotros, espalda con espalda. Y como le digo, nosotros tratamos de hacerlo lo más humano posible, con aciertos y errores, porque es humano, sin intereses más que los de un bienestar común. Nosotros no tenemos ni intereses económicos ni políticos tratando de impulsar acá. Sí tenemos nuestros preceptos y nuestra propia forma de pensar. Y la compartimos, me parece que es bastante claro, no escondemos nada de lo que somos ni de lo que pensamos, y en tal caso si alguien quiere saber más, mañana 1, 2, 3 podemos seguir charlando fuera de aire, pero nuestra responsabilidad es desde lo humano básicamente, más allá de lo profesional y todas las cuestiones que hacen a esto. ¿Usted recuerda el refrán que dice errar es humano? Sí, ¿y cómo se completa? Perdonar es divino. Bueno, perdónennos. Así quieren que ganarse el cielo. En esta no la escucho mucho víspera esa de frase Nochebuena, últimamente, ¿no? Errar es humano, perdonar es divino. Así que está. Perdónennos y perdónenlo a los Si son zurdos, ya saben, ¿no? No, es que deben estar escuchando a alguno que es zurdo. Escuché y su debe decir, mensaje, ¿qué va a hacer? escuché su mensaje. ¿Qué va a hacer zurdo ese? Debe estar diciendo un zurdo de verdad. No, ¿sabes lo que yo me imaginaba una persona que recién llegaba y dice, no, estos están diciendo cosas de este estilo, todo el tiempo lo escucho, ¿serán zurdos? Que somos una cooperativa. Más o menos ahí se marca la pauta también. Porque- Gracias a todos por el año que nos han brindado, gracias al equipo, gracias a Brian también, gracias a, bueno, Tony Fer que está en redacción, a Luciano, a Beto, a Esteban, a María, a Lorena, a Nacho, a Sandro y a todo el equipo que día a día comparte esta mesa con nosotros.
Ha sido un placer estar un año más, ya son casi 10 años, 9 años completos que, al menos en mi lugar, transito por esta radio y me encanta hacerlo día a día. La verdad que vengo con alegría, a pesar de que las noticias no nos acompañen, hacerlo y que la gente de alguna manera lo reconozca del otro lado es placentero. Así que muchas gracias, se quedan con la continuidad de Radio Nuevo Día en el 100.9. Y mañana vuelve Arriba el Día, vuelve la otra gestión, vuelve todo. El que no vuelve soy yo. Chao, hasta el año que viene. La magia de la Navidad llega con sonrisas.